Amigas y amigos, muy buenas noches a toda la audiencia de los de afuera no son de palo, Argentina. Muchas gracias por estar siempre con nosotros y posicionarnos en el lugar que estamos. Muchísimas gracias, porque sin ustedes esto no tendría mucho sentido. Y hoy tenemos un invitado de lujo para mí un maestro. He aprendido muchísimo estos días. Ya lo conocía de haberlo escuchado, pero lo pude ver en un congreso que se hizo en Badajoz de la Universidad de Extremadura. Una cosa increíble ese congreso, lo que agrupó de gente talentosa, no solamente importante, sino talentosa, que nos transmitió este amor por el periodismo y me dejó con unas ganas de hacer más cosas. Entonces, me comuniqué con él y le dije, quiero hacer una nota contigo porque la verdad que me pareces un animador, yo no diría un periodista solamente, es un comunicador, pero sobre todo la parte de la animación, cómo lleva las entrevistas, cómo lleva al público, es increíble. Y está con nosotros el señor Ángel Fernández González, ¿no? Es así el nombre porque yo me entrevero a veces con... Ustedes son mucho de nombrar los dos nombres, los dos apellidos, Mm. nosotros uno solo. En, Ángel, en- en mi caso voy a dar los dos nombres que tengo, que no los suelo utilizar. Siempre he sido Ángel Fernández en la radio, en la firma sí. de periódico, pero mi nombre es Ángel Jesús Fernández González. Entonces, en honor a mis padres y a mis abuelos que decidieron ponerme esos dos nombres, aprovechando esta que creo que es la entrevista más internacional que me han hecho jamás, y quiero agradeceros que me hayáis abierto esta ventanita y que me hayáis invitado. Y bueno, por supuesto, tus palabras, Gustavo, increíbles. Pues eso, Ángel Jesús Fernández González, aunque por favor llámenme Ángel Fernández, o en este caso en la corta ya, por favor, solo Ángel. Bueno, Ángel, la verdad que un gusto enorme. Estamos llegando a toda América con esta transmisión. Gracias a Dios. La verdad que la gente nos está acompañando, nos está retransmitiendo en varios lugares. Eh, la verdad que me encantó la pasión que le pones al periodismo. Eh, no te quiero hacer la nota clásica de cómo empezaste, y todo eso, sino que vamos a hablar un poco ya de lleno. Después sí vamos a mencionar, pero quiero contarle a la audiencia que este hombre que está acá con nosotros, este señor, la verdad que ha trabajado en lugares espectaculares y ha cubierto eventos de primer nivel. No solamente eso, sino que ha animado entrega de premios importantísimos. Vamos a hablar de algunos casos, Cadena Ser, a ver si estoy bien, cualquier cosa me corregís, Cadena Ser, bueno, que lo hemos visto también siguiendo al Oviedo, lo hemos escuchado, programas de televisión. He visto un programa que producí de televisión muy lindo, como un polideportivo impresionante, Por deporte. por Por deporte, deporte. impresionante la calidad de ese programa. Es increíble, la verdad que resumís en pocos minutos todo el panorama deportivo de los deportes que comúnmente nosotros llamamos menores por la Exacto. preferencia del público, ¿no? Ese Bueno, fue el objetivo, ese fue el objetivo. Fue un proyecto para la televisión del Principado de Asturias, para la televisión, digamos, regional, autonómica de Asturias, la región de España donde yo resido y donde, bueno, he trabajado casi la mayor parte de mi vida, aunque ahora me toca moverme un poquito también por toda la península ibérica, ¿no? O por España. Pero eso fue un programa que surgió con esa iniciativa. Decía, queremos enseñar precisamente lo que no enseñan y no tiene cabida en los informativos de deportes, en esos espacios de, no sé, en Uruguay la televisión ahora mismo, cómo estila eso, cómo funciona eso, pero aquí en España pues hay un cuarto de hora al final del informativo nacional, ¿no? Las noticias de política, todas las desgracias, todas las corrupciones, todo lo que ocurre por desgracia feo, y esos últimos 15 minutos donde las televisiones intentan dejar con buen sabor de boca antes de contar cómo va a ser el tiempo, el pronóstico del tiempo, hablando un poquito de deportes, que es bueno, pues lo que generalmente estimula el ánimo, ¿no? Y hace claro. que la gente se venga un poquito arriba. Entonces, queríamos entrar un poquito en eso, ¿no? Decir, oye, hay tanta gente con tantas historias, con tantos méritos para enseñar, deportes tan bonitos además, que nunca tienen cabida ahí porque obviamente ahí va lo informativo, ¿no? Si el gran futbolista ha metido un gol o si el gran ciclista ha ganado una carrera. Y bueno, de ahí generamos eso con una entrevista un poquito intimista también con el deportista de turno que entrevistábamos o el técnico que entrevistábamos y bueno, pues procurando dar un poco un entorno visual también, unas imágenes modernas, ¿no? Sobre todo siempre intentando que es producir ese efecto, que la gente se enganche. Sabemos que es fácil engancharse
enganchar cuando hablas de Cristiano Ronaldo, cuando hablas de Messi, pero no es tan fácil enganchar cuando hablas del campeón de Asturias o a lo mejor de España, de esta disciplina más pequeñita. Entonces, bueno, hay que emocionar. Y ahí te resumo un poco también lo que te quería decir antes respecto a la introducción que me hacías, que es la comunicación si no comunicas. Si haces las cosas aburridas, la gente se va. Entonces, en el momento que uno tiene un micrófono, incluso si me apuras, un teclado para escribir, tiene que intentar volcar y transmitir emoción. Si no, yo para mí no existe esta profesión de otra manera. Algo de lo que ustedes expresaron en el Congreso de Extremadura de Badajoz, que fue un éxito impresionante y que ojalá que el año que viene sea otro más importante y que siga esto, es comunicar buenas historias y contarlas bien. Mm. Y me llamó No la hay más. atención, yo estoy acá con este pequeño, le explico a la gente que nos está escuchando con una lapicera, una virome y una agenda que la tengo por ahí y soy de la vieja escuela que anota todo. Yo todo lo que estaba leyendo lo anoté y te tengo agendado ahí con todo lo que vos hiciste y bueno, y aprendí también que hay que contar buenas historias y contarlas bien, ¿no? Mm. Y creo La que mejor historia, yo creo que, a ver, el referente es el cine. Tú puedes tener un guión maravilloso, por ejemplo, pero si no sabes montarlo, si no sabes editarlo, si no sabes producirlo y la película es aburrida, no has avanzado nada. Y cuando, yo creo que sobre todo esto nos afecta mucho, Gustavo, a los que venimos o hemos vivido la radio, ¿no? Porque claro, sí. en el periódico, en la web, en las redes sociales, en la televisión, está la imagen. Y la imagen, pues oye, al final es lo que prima muchas veces. Pero como en la radio solo estamos nosotros, solo está la voz, entonces estamos obligados a transmitir la emoción a través de la voz y eso yo creo que nos hace vivirlo de una manera especial también. Y somos muy multimedia hoy, ¿no? Porque tenemos que tener, para quienes trabajamos en radio, tenemos que tener una muy buena imagen desde los afiches que presentan en las redes sociales nuestro programa. Después, por ejemplo, yo hago una nota y, por ejemplo, la nota que estamos haciendo, un resumen de la nota, la escribo, la publico como una historia resumida, muy cortita, pero Mm, de lo más importante de lo que hemos hablado, con una muy buena fotografía, de buena calidad, con una persona que trabaja conmigo que es especialista en eso. Después subir al canal YouTube la nota para que la gente que quiere escuchar, de repente lo sube en dos o tres partes para que la gente lo vaya escuchando de a poco. Los podcasts, mm. Spotify, tenés que conectarte a Twitch para hablar con la gente que te está escucha el programa. Y bueno, tenemos un chico que está con nosotros que es un influencer en Twitch y él habla con la gente y está todo el tiempo. Entonces, hoy en día somos como multirrubros, pero todo es Mm. comunicación. Todo es Yo comunicación. recuerdo, yo recuerdo siempre cuando estaba en Radio Asturias, en la cadena SER, como os decía, bueno, yo de pequeñito quería ser José María García, ¿no? Porque le escuchaba narrando partidos y en sus grandes programas. Pues supongo que José María García no necesita presentación ni en Uruguay, ¿no? Como No, sí, 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 fenómeno obviamente. radiofónico periodista. Un Y grande. tal, pues yo escuchaba a José María porque mi abuela escuchaba a José María. Fíjate la curiosidad, no era mi padre ni mi abuelo, era mi abuela la que escuchaba en la cadena SER a las 12 de la noche aquel señor que hablaba de deportes, ¿no? Y yo creo que más que porque interesarle la temática, porque le gustaba el ritmo con el que José María hacía las cosas, ¿no? Entonces yo quería ser José María García de pequeño y quería narrar a mi equipo. Bueno, pues trabajando, estudiando y con un poquito de fortuna también en alguna cosilla, pues acabé en la cadena SER, que es una de las emisoras más importantes de España, siguiendo a mi equipo y pudiendo contar las cosas de mi equipo. No existía Internet de aquello, estoy hablando de los años, antes del año 2000, finales de los años 90. Pero cuando apareció Internet, tampoco existían las redes sociales como las conocemos ahora. Sí existían los foros, que los más viejos del lugar de nuestra audiencia, allá donde se encuentren, recordarán cómo empezó esto, ¿no? Y nosotros en Asturias Ser Deportivos, nuestro programa regional, cuando muchos nacionales no lo habían hecho todavía, y eso lo tengo muy a gala, instauramos una sección para captar lo que nos decían los oyentes a través de aquellos foros. Vimos algo que en aquel momento pues era difícil de ver a lo mejor, porque nadie podía prever el desarrollo tecnológico, ¿no? Pero que enlaza muy bien con algo que Vicente Jiménez, el director de AS, el otro gran medio referente, digamos, de comunicación escrita español en deportes, Marca Jazz, decía, ¿no? Ya no existe una sola cosa, ya estamos en un panorama donde todo ha cambiado y sobre todo la audiencia ya no es solo audiencia, es comunidad. Si no le haces caso, si no le dejas que opine, si no atiendes, si no la citas, pues es porque
porque nos gusta y tenemos esa posibilidad. Yo antes escuchaba la radio, no sé si os pasa ahí en Uruguay, pero con los, y además con mis compañeros, quiero decir, con Paco González, gran referente también, Manolo Lama, hacían el carrusel deportivo y estaban narrando un partido y le metían un gol a tal o había una falta que no era y yo me enfadaba como buen cristiano que decimos aquí también, Claro, pero claro. Paco, ¿qué dices? Pero Paco, ¿qué estás diciendo? Y le hablabas a la radio, ¿no? Y tal. Está bueno. Que son cosas también que te mantienen el gancho. Entonces, eso tiene que existir. Y antes solo podías hacerlo dirigiéndote a la radio. Ahora puedes, primero podías mandar un SMS y ahora puedes ponerlo en una red social. Entonces Paco dice, oye, que aquí me dicen que estoy equivocado y tal. Y cuando generamos esa comunidad, yo creo que hemos hecho más, la radio se ha hecho más grande en ese sentido, desde mi punto de vista, porque antes éramos eso, unos emisores y al otro lado estaban los receptores y ahora todos formamos un todo que yo creo que engrandece mucho los programas, ¿no? Entonces, por eso estoy muy orgulloso de haber incorporado desde el minuto cero, digamos, de Internet, cuando hubo Facebook y la gente se acordará más mayor también, no había páginas, pero había grupos, pues también creamos nuestro grupito de Claro, Asturias Ser exactamente. Deportivos, etcétera. Siempre Sí, 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 incorporando, sí. ¿no? Entonces, Hoy yo, están las yo creo que páginas ese ha que, sido el gran cambio. hoy están las páginas que vos podés seguir, pero antes estaban los grupos y armamos los grupos. Yo me acuerdo porque estaba trabajando en periodismo, era muy chico, pero estaba trabajando en periodismo y hacía grupos. Entonces hacía un reality show, conducía un reality show donde jugadores de fútbol tenían que ser periodistas. Ya que Qué ellos bueno. criticaban mucho el periodismo, los jugadores tenían que ser periodistas. Entonces yo los llevaba a un programa con un jurado que habían buenos, malos, un formato más o menos parecido. Entonces los jugadores tenían que analizar un partido de fútbol y después el Mm, jurado votaba. Y decía, quién abandona hoy es, y bueno, un poco de show, como era el formato internacional. Entonces, en ese momento, ¿qué hacía la gente? Hacía grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, perdón, para apoyar, yo apoyo tal, yo apoyo al otro. Y ahí empezó el fenómeno, ahí me di cuenta que el camino venía por ahí. mm, Entonces, estaban los SMS que recién comenzaban, la gente no quería gastar dinero en SMS, era más fácil mm, entrar a Facebook. Y mm, bueno, y era una audiencia que estaba cautiva y esto que me estás diciendo de los grupos de WhatsApp me remonta a esa época mm. divina, ¿no? Donde pasé muy bien, me divertido, Además, lindo, pero a mí me gusta más improvisar. Eso de los libretos, me encanta escribir, pero para cuando vas a animar, me mm, gusta lo que en el momento me sale decirle a la gente y siempre mm, con respeto, ¿no? Me gusta mm. narrar, me gusta contarle imágenes a la gente. Cuando vi esa foto de Asturias, digo, no tengo palabras para describir ese lugar donde están haciendo triatlón, este, en Asturias, no tengo palabras para describir a la gente, entonces voy a colgar una foto en nuestras redes para que la gente conozca lo divino que es Asturias, porque nosotros Mm. nos quedamos con una parte de España, que es la que comúnmente se vende los paquetes, y no se vende un paquete tan importante para ir a En Asturias. Asturias, en Asturias no hay toros y hay pocos flamencos, lo puedo asegurar y tal, ¿no? No hay Eh, toro de Lidia con todo esto que representa, que también es una cuestión muy polémica donde no quiero yo sí, navegar porque entiendo a todo el mundo, ¿no? Pero es eso, Asturias estamos en el norte de España, es un poco menos cálido, pero nuestros acantilados, nuestras montañas, es nuestras... divino, divino, yo creo que espectacular. tenemos además con la parte, por lo poco que yo conozco de Uruguay, que el otro día tenía la oportunidad de comentarte directamente, porque lo primero, tengo que agradecerte, Gustavo, y agradecer a todas las personas que nos puedan estar escuchando la enorme participación que tuvimos en el Congreso Sí. desde Sudamérica, desde los países de Sudamérica. Por eso también yo intentaba leer todos los mensajes y Perdona que que por te lo mandé menos... muchos mensajes, pero me pasa que No, para nada, un cada placer. cosa que veía preguntaba porque estaba interesado. Un placer Este, porque nos hizo sentir, pues eso, con una audiencia enorme, muy interesada y sentirnos muy útiles, ¿no? Y aquí de verdad que puedo hablar, aunque sea mucho decir, pero por los directores de marca, de AS, de Deportes de Televisión Española o de la agencia EFE, porque todos fue un comentario general, ¿no? El cariño que nos mostró todo el mundo, el interés y de ahí que consideremos que tuvo mucha utilidad el Congreso, ¿no? Entonces lo que te decía, el otro día creo que tuve la oportunidad de comentarte que yo he tenido la oportunidad de tener contacto directo con un uruguayo universal que llegó aquí procedente del Milán, llegó al Real Oviedo y vamos, nada me encantaría más que pudiese escuchar el maestro Oscar Washington Tavares esta entrevista a través de vuestra emisora, porque a mí particularmente no fue la experiencia del Oviedo la que mejor le salió en los banquillos seguramente, y aquí pues mucha gente no le respetó demasiado, ¿no? Yo creo que sobre todo fue eso, no respetó su carácter, su manera de ser, su rectitud y para mí, vamos, es uno de los mejores entrenadores que ha tenido el Real Oviedo, que ha tenido la suerte de tener, por ejemplo, a Luis Aragonés,
Aragonés, que es el hombre que Qué cambió el grande fútbol Aragonés, por español. Dios. Lo admiro a En Aragonés. fin, Fue de los Radomir mejores que vi. Antí, que ha entrenado al Real Oviedo, no sé, hemos tenido grandes entrenadores, pero Qué a tipo. mí el pozo que dejó Oscar Washington Tavares, y siempre recordaré una entrevista, estas entrevistas que tú como radiofonista y como comunicador sabes que cuando estableces esa conexión con el entrevistado, estábamos en los bajos del estadio Carlos Tartiere, el antiguo, que ahora ya no existe siquiera, en una sala anexa al vestuario, y allí montamos mi jefe Luciano García, compañero y maestro, y yo, pues un pequeño estudio y un micrófono para Oscar Washington Tavares, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de grabar un programa, yo creo que de cara a la Navidad o alguna fecha festiva que no se emitía en directo, pues grabamos 45 minutos hablando con Oscar Washington Tavares. Y mi jefe, Luciano, del que intenté aprender todo lo posible y sigo, que por ahí está, aunque ya está jubilado, no trabaja, eh, era un especialista en esa intimidad, ¿no? En colocar al entrevistado, pues diríamos casi en posición vulnerable para luego poder hacer una pregunta a lo mejor más dura o más comprometida, ¿no? Y tal, pero manejaba eso y me acuerdo cómo Oscar Washington Tavares nos estuvo hablando de Punta del Este, que también era un gran relator, porque Tavares tiene un verbo fantástico, ¿no? Entonces te aseguro que esa, yo creo que está por aquí en uno de los compact disc que tengo por aquí, yo creo que la tengo guardada, porque es uno de esos momentos que te guardas en la carrera porque dices, jolín, vaya cosa que hemos hecho más bonita para el oyente con este hombre, que insisto, venía de Milán, aquí la gente pues le tomó un poco a risa porque no salió muy buena la temporada del Oviedo, bastantes milagros hizo con la plantilla que tenía en aquel momento en el Oviedo, aunque es verdad que yo creo que de aquella estaba Deli Valdés, por ejemplo, todavía por aquí, el panameño, y después fue cuando yo me alegra muchísimo con los éxitos de Uruguay en los mundiales, con él en el banquillo, porque cada vez que le 15 veía ahí en años la ya como televisión decía, técnico. madre mía. Es récord, estamos como Sir Ferguson, casi 15 años, y la transformación que ha hecho Tavares. Primero, antes que nada, te voy a decir que esta entrevista se le debe hacer llegar a Tania Tavares, que es su hija, que es comunicadora ¡Oh! social. Así que Pues esto que estás diciendo, yo se lo voy a mandar para que, no sé si puedo llegar a él, porque él tiene un departamento de prensa que bueno, que es muy mm, riguroso, pero él hace entrevistas una vez por mes con todos los periodistas, pone dos mm, días a la semana y esos días pues van todos ahí hizo un complejo de alto rendimiento Uruguay que no es, mm, es envidia de cualquier parte del mundo, mucho mejor que al estilo Argentina-Brasil, que es más o menos el lugar donde estamos dentro de América. mm. Somos un país pequeño entre dos gigantes, dos monstruos, y por eso se llevan bien, porque estamos nosotros en el medio. Algo tenéis que tener para que los argentinos os miren tan atravesados. O sea, Sí, algo tenéis que tener. y porque le Si hemos fuerais tan ganado siempre. pequeñitos, si fuerais tan pequeñitos no se preocuparían y Es el tal. O sea, clásico, Argentina-Uruguay es el clásico. Y tenían 14, 14 Américas, Copas Américas ellos y nosotros 15. Y ahora nos mm, empataron. Y acá la gente tiraba por Brasil para que no empatara Argentina por una rivalidad, pero después nos llevamos muy bien porque somos muy parecidos en muchas cosas. Somos un bueno, poco bueno, más, bueno. más perfil bajo nosotros que ellos, pero bueno. Eh, Hace poquito, no sé con quién tuve la oportunidad de coincidir de esto que, por eso, bueno, pues yo al final trabajo en muchas ciudades porque pues un fin de semana a otro nos desplazamos para animar una competición y unas veces tienes un equipo técnico y otras otro que suele ser local, ¿no? Y en algún sitio me he coincidido, no, espera, miento, me estoy equivocando, ha sido peor todavía. En un campeonato de triatlón, de paratriatlón, recientemente, yo creo que en Pontevedra, tendría que buscar el apellido porque no lo recuerdo, pero es un chico que proviene del ciclismo adaptado, del ciclismo en handbike, y ahora se ha pasado al triatlón, está residiendo aquí en Baleares. Y por el acento, pues a mí me saltó automáticamente el piloto, le dije, perdona, eres argentino. Y no veas cómo me miró, como diciendo, no, no, perdona, yo soy uruguayo. Yo soy uruguayo. Luego me acuerdo, ese es un típico, bueno, no sé si es muy típico, pero acabado en Eli, en Tinelli, tengo que buscarlo porque no sé ahora mismo cómo localizarle, pero ya te digo, cuidado, cuidado con confundir un argentino con un uruguayo. A mí me han mirado peor nos ponemos uruguayos por mal, ¿eh? confundirles con argentinos que al revés. Pero yo tengo un amor profundo por el pueblo argentino, porque me ha recibido de una manera increíble y ellos nos quieren muchísimo más de lo que nosotros los queremos a ellos. Yo siempre lo Mira, yo, digo.
Igual que te he dicho lo de Oscar Washington, nada me gustaría más, y esa yo creo que sí, sí, si luego me facilitas el enlace también del programa, si lo tenemos por ahí colgado, se la pasaré yo, a mi amigo y mi hermano Nacho Rellani. Yo he estado haciendo información del Real Oviedo durante unos cuantos años con un argentino que además era un gallina. Yo soy más bien bostero. Yo en el duelo de rivalidad argentino siempre he sido más de Boca y él era de River perdido y tal. Y bueno, es uno de los comunicadores más fantásticos que ha trabajado conmigo también. Hacíamos un programa, yo creo que tuvo mucho éxito, que luego trasladamos también, bueno, son muchas historias muy largas, ¿no? Pero luego lo trasladamos a la televisión y hacíamos un debate donde participaban pues, seguidores en Asturias. Hay dos grandes equipos, existe una gran rivalidad, ¿no? Que han sido históricos en primera división, ahora están en segunda, el Sporting de Gijón y el Real Oviedo, y a 28 kilómetros de distancia. Entonces ahí hay un derbi tan profundo como River Boca o como Nacional Peñarol, os lo aseguro. Y Nacho le tocaba de mi lado, ¿no? Y claro, entendía perfectamente esa dinámica en la que dos periodistas del Real Oviedo y dos periodistas del Sporting nos enfrentábamos ahí en una tertulia cañera hablando de los partidos del fin de Qué semana. bueno. Él era argentino, pero entendía perfectamente aquello y se ponía perfectamente la camiseta del Oviedo porque había vivido esa rivalidad de nata, ¿no? Ojalá Nacho me esté escuchando y si no, bueno, se le haré llegar porque aquí dejó una huella muy potente también, ¿eh? Parte de la radio, ¿qué os voy a contar? Parte de la radio española y de la radio deportiva española, yo creo que se ha inspirado en Héctor del Mar y todo viene mucho de Héctor del Mar, ¿no? Y de la manera de relatar que tenéis en Argentina, en Uruguay. Me decías precisamente, Gustavo, eso, mi pasión. Es que no hay más pasión que un relator de fútbol sudamericano, ¿no? En muchas ocasiones, yo creo. Tengo el orgullo de poder contarte, capaz que vos ya lo sabéis, que los dos máximos relatores, narradores, relatores de fútbol de radio, periodistas completos, en diferentes épocas han sido uruguayos. Mm. Uno, don Carlos Solé, quien transmitió la final de 1950, si podés googlear los relatos Mm. apasionantes de Solé, y más venido en el tiempo, Víctor Hugo Morales, el que A ver, relató Víctor Hugo, he citado a el, Héctor del Mar y Víctor Hugo Morales, Víctor Hugo efectivamente, es Morales, que... uruguayo, quien relató como nadie la final del mundo del 86 de Argentina, el que ganó Argentina. Que ahí éramos todos, ahí todos hinchábamos por Argentina, hinchábamos por, como decimos nosotros, hinchábamos o torcíamos, como dicen los brasileños, o éramos fanáticos, aficionados de Argentina, porque era parte de nuestra... Maradona trascendió fronteras, ¿no? Lo queríamos mucho, lo queríamos mucho. Como que lo extrañamos. Extrañamos al jugador, extrañamos a la persona, pero no nos metemos en su vida privada. Así somos los uruguayos. Quizás los argentinos se meten más en su vida privada. Nosotros idolatramos o veneramos o amamos a la persona por su esencia y por su talento. En cambio, el periodismo argentino es un poco más sensacionalista en el sentido de, esa es la diferencia que hay entre nosotros, ¿no? También son muchos Bueno, millones de personas, ¿no? Y consume mucho la gente eso, y consume más el morbo, consume más el... y nosotros también, obviamente que los informativos están llenos de sangre, como digo yo, arrancan con la telesangre, como digo yo a veces, arranca la telesangre y después yo hago los primeros 15 minutos de informativos, no los escucho, no los miro, como dice un personaje, no los miro, no los escucho, y se pone un personaje acá, en un reality que se llama Go Talent, dice, no los escucho, no los veo, bueno, yo hago lo mismo, no miro nada que tenga que ver con sangre y con muerte, porque si no me quedo mal toda la noche, toda la tarde. Entonces, bueno, y ahí arranco con la parte de política, que bueno, uno podrá tener una inclinación política, otra, pero escuchando con seriedad lo que cada uno de los exponentes políticos tienen para decirnos, porque hay que tomar la política con seriedad. No existe algo mejor que la democracia, entonces hay que escuchar a pero todos. no sé si os pasa en Uruguay, yo que he trabajado también una parte en comunicación política y además me encanta, me apasiona, ¿eh? Y he tenido, eh, no recuerdo ahora el nombre, pero asistimos a un curso de un profesor mexicano, por ejemplo, que estuvo aquí y que nos dio una formación a, bueno, personas que formamos parte de un proyecto en una municipalidad, ¿vale? En un ayuntamiento. Y, bueno, yo creo que lo que te iba a comentar, Diego. Aquí, no sé si os ha pasado aquí en Uruguay, pero yo aquí en España digo mucho que se ha perdido el rigor del análisis en la política porque se trata la política como el fútbol. O sea, mm,
penalti claro, y tú como eres periodista llevas la camiseta de tu equipo, pues no es penalti. Digo, coño, a veces sí, a veces no, pero es que ese penalti es un penal clarísimo. Entonces, pues cuando un político se equivoca, yo tuve la suerte de trabajar cuando trabajé en política con alguno que era capaz de reconocerlo, tampoco mucho, pero algo sí, porque es que es lo que hay, o sea, tienes que tomar 15 decisiones, podemos hacer esa analogía con el deporte, ¿no? Un deportista que tira a canasta 15 veces, pues no va a meter las 15, será difícil. Si mete las 15, se llamará Jordan y será Dios, ¿no? Entre comillas. Pero un político que toma 15 decisiones al día, algún día se tiene que equivocar. Entonces, yo creo que la humildad con la que se debe afrontar eso, pero es complicado, desde esa parte Estamos le resulta complicado. como en las películas de los villanos, viste que en la película de los villanos están los buenos y los malos, ¿no? Mm, Entonces siempre la gente tiende a ver el bueno y el malo. Me falta poner el feo y tengo el nombre de la película. mm. Le Pero, falta y en lugar de buscar un poquito las motivaciones o las razones, ¿no? Que yo al claro, final entonces, ahí tengo una desgracia muchas veces, pero creo que es bueno a la hora de comunicar, que es intentar entender las razones de todo el mundo. Entonces, claro. cuando tienes la visión, si te obcecas en un lado, mal. Claro, esto en el fútbol, a mí, por ejemplo, que ya tengo 15 años con el Real Oviedo y viviendo en la radio y contando como narrador, yo he tenido la desgracia, porque esto es una desgracia, de contar cómo mi equipo descendía 2 categorías de golpe y de contarlo además en el programa nacional de máxima audiencia a las 12 de la noche con José Ramón de la Morena. Tener que entrar porque el Real Oviedo había descendido a segunda división una temporada antes, jugó la temporada en segunda división, descendió a una categoría que se llama en España la segunda división B deportivamente y ese mismo año le aplicaron una sanción por deudas y descendió a tercera, es decir, pasamos de la segunda a la tercera directamente sin pasar por la segunda B, con una masa social de 30.000 aficionados y unas simpatías enormes en todos los lados, ¿no? Entonces, yo tuve la desgracia de contar eso y tal, y bueno, eso generó también otras Nosotros muchas acá cosas en de torno Uruguay al... seguíamos el Oviedo por Tavares y por los uruguayos. Mm. Por eso Juanchi González, no sé si Juanchi recordáis a Juanchi González, hoy en González. día su hijo, Giovanni González, es uno de los mejores laterales o extremos derechos del fútbol uruguayo que tiene una gran proyección y muy pronto lo vas a ver en España Qué seguramente. alegría me das, qué alegría Sí. me das. Y bueno, Juanchi en Juanchi su jugó en época... Nacional y su hijo juega en Peñarol, o sea, increíble. ¡Ah! Imagínate Yo me llevaba, lo que debe ser esa familia. En aquella época cuando ellos estuvieron, se daba un fenómeno que ahora no existe en el Real Oviedo, ¿no? Y yo creo que aquella época fue primera división, sí, sí, Juanchi estuvo en primera división, si no recuerdo mal. Bueno, pues ahora el Real Oviedo está en segunda y no puedes hablar con los futbolistas. Tienes que pasar por la directora de comunicación, que por cierto Claro. fue compañera mía en Radio Asturias en la cadena SER y de Nacho Arrellani también. Eh, no puedes hacer lo que el otro día contaba Roberto Gómez en el Congreso de Comunicación, ya no te puedes poner ni siquiera a la puerta de las instalaciones y esperar a que salgan porque salen con sus coches volados, ¿no? No puedes tener una relación con el futbolista. En esta época en la que Juanchi estuvo, Mateo Corvo también, que ahora tendré unas palabras también para él, pero Juanchi, yo, por ejemplo tenía muy buen rollo con él, ¿no? Era de estos chavales Muy simpático, muy estábamos simpático. aproximados en edad, entonces yo siempre que salía le veía y tal, y a mí me gustaba. Y de Juanchi siempre digo lo mismo, no tuvo mucha suerte en el Oviedo porque se esperaba que fuera, claro, la gente quería que fuera un superclásico como Deli Valdés o tal, y era otro tipo de delantero, ¿no? Bueno, Pero Dele Valdés es un ídolo total de Nacional de acá de Uruguay. eh, Y Juanchi eh, González también, el Chengue Morales. Hubieron eso, varios jugadores que yo estuvieron en el Oviedo. a Juanchi le recuerdo un gol que narramos que siempre he dicho que es el gol de más fe que he visto en mi vida. ¿Eh? Imagínate una jugada de estas de rechace raro, volcado el equipo contrario atacando, el balón se queda a media cancha, digamos, a media agua entre el portero y Juanchi echó a correr a por el balón. El portero dudó, ese momento en el que dudó es el que le dio a Juanchi para llegar. Nadie hubiera apostado, yo creo que nadie hubiera corrido por aquella pelota, pero nadie, porque era imposible que el delantero llegase y era toda la ventaja para el portero. Pero Juanchi creyó en ello, llegó y le metió un gol. Jo, muchísimos recuerdos me trae. Y luego Mateo Corvo, por ejemplo, que no sé si os suena más Mateo, porque luego no sé la trayectoria que desarrolló después del Real Oviedo, pero que tuvo aquí vivimos con él esas cosas que también a veces te toca vivir desde el periodismo, ¿no? Fue cuando él tuvo
el accidente, que creo recordar que en aquella época había fallecido su compañera y tal. Bueno, pues un futbolista que había tenido algún problema de lesión también. Y lo dicho, como de aquella época podías acercarte a los jugadores, pues sentías mucho más las cosas que les pasaban, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora también puedes decir, oye, yo estuve una vez y más de una sentado con Oscar Washington Tavares, que en el fútbol de ahora es impensable y cualquier chaval que ahora empieza en la comunicación no va a ver un entrenador o un futbolista de primer nivel más que de lejos, casi en las pantallitas, ¿no? Eso es una pena que se haya perdido desde mi punto de vista. Yo después de haber escuchado el Congreso, yo ya estoy pronto para ir a colgarme detrás de un alambrado y con una libretita a ver un entrenamiento, porque me contagiaron esa pasión increíble que hoy en día es verdad, no se puede, hay que pasar por los departamentos de prensa, sobre todo en los equipos grandes y en la selección uruguaya, ¿no? Mm, Después en los equipos menores, por ejemplo, dije, ¿quién fue el que hizo el gol el fin de semana? Este, fulano de tal, ¿no? Este fue el mejor gol de fin de semana, uno de los mejores jugadores del fútbol uruguayo. Este tipo dura poquito acá. Tengo que sacarlo mm, en la portada del programa. mm, Entonces eran las 11:30 de la noche, yo terminé de grabar el programa, estaba terminando de grabar y dije, no, todo para atrás, es él. Y empecé con el celular, Instagram, a ver quiénes son los amigos. Necesito hablar con tu mm. amigo, necesito hablar con él, pasame por favor su teléfono, pasame esto, pasame lo otro. Creo que insistí tanto que me escribe él a mí, a mi celular, y me dice, bueno, Gustavo, si querés grabamos ahora. Le digo, mira, estoy cerrando el programa, pero quiero arrancar contigo. Y ahí arranqué. Mm. Arrancamos y arranqué con él. Y lo conseguí. Y era Si el lo jugador tienes, era el jugador de fin de semana. Y creo que no hizo entrevista en ninguna radio. Sale hoy el programa, así que seguramente, bueno, esto ya cuando salga ya va a ser noticia vieja, como decimos nosotros, pescado. Pero bueno, contando la anécdota, por eso no doy el nombre para que tampoco, viste, porque como yo sé que esto mm, después cuando salga, ya va a ser como quien dice pescado, le decimos nosotros en la jerga periodística. mm. Eh, Yo creo que ha evolucionado tanto la comunicación que eso es un tema que se habla mucho en este último congreso también y que está ahí presente con el tema de los youtubers, con el fenómeno que en España, mm, por ejemplo, bueno, España a nivel mundial es Ibai Llanos, etcétera, ¿no? Eh, Entretenimiento, comunicación. Está claro que el deporte es verdad, siempre nos hemos movido en esa línea, ¿no? En esa franja de ser, como han dicho algunos compañeros, lo menos ¿cómo es? Lo más importante de lo menos importante, ¿no? O como me decía un día Tomás Roncero, y de ahí también casi una agocita de algo que decía antes, ¿no? Un día Tomás Roncero, gran periodista español, me decía, dice, somos lo mejor, por eso que os decía antes, ¿no? El resto de periodistas no hacen más que contar desgracias, corruptelas, robos, asesinatos y tal. Y llegamos nosotros y le contamos a la gente que su equipo ha ganado o que ha perdido, pero que mañana hay otro partido para que pueda volver a la intentarlo, ¿no? revancha, la Claro, somos revancha. vendedores de ilusiones o transmisores más que vendedores. Ahí es donde te equivocas a lo mejor. Cuando vendes ilusiones como periodista es cuando luego te vienen palos por todos los lados, ¿no? Pero hay que transmitir, ¿no? Entonces, quien no quiera transmitir algo exclusivo, algo referente y ser el primero en darlo, pues es que no tiene vocación de periodismo, tendrá vocación de entretenimiento y tan respetable, ¿eh? Yo lo respeto y he hecho muchas cosas encaminadas al Claro. entretenimiento y espero seguir A mí me haciéndolas, encanta, pero son planos diferentes, ¿no? por eso yo tengo un día para el entretenimiento y otro para el periodismo, otro para la entrevista, porque me parece que Mm, son cosas que a la gente le encanta cualquiera de las tres. Te mm, iba a hacer una reflexión del maestro Oscar Washington Tavares para que puedas entender un poquito más Uruguay, Argentina, sobre todo Uruguay y Argentina. Él dice, somos un país de cultura futbolística. mm, Acá la gente se levanta y respira fútbol. No encontrás un país en el mundo que hayan tantas canchas de fútbol, que hayan tantos niños practicando el fútbol. Es como un milagro, porque 3,5 millones de habitantes contra 45 millones de habitantes de Argentina, cerca de 200 millones de habitantes de Brasil, y que Uruguay tenga de repente en proporción la cantidad de jugadores que juegan en ligas de primer nivel de elite como España, como Inglaterra, como Francia, bueno, mismo la Liga Mexicana que es muy fuerte, la Liga Argentina que es muy fuerte. El mejor 10 de Brasil es uruguayo, se llama mm. Giorgian de Rascaeta, todos los años premiado como mejor número 10 en el país, rey de los números 10. Entonces, hay un orgullo, y bueno, y Tavares nos reflexiona con eso sobre que somos muy competitivos, que respiramos fútbol,
que del salir de un contexto también capaz que de un país subdesarrollado, ¿no? Por más de que el Uruguay ha progresado muchísimo y gracias a Dios estamos nuevamente en una posición privilegiada, comparando con el resto de países de Latinoamérica. Eh, pero el hecho de que la Estaba, gente se levante y respira fútbol, Tavares lo est- define país de cultura futbolística. Y escuchás a Galeano algún es relato que o lo lees, eso te iba, y es eso, es eso. Eso te iba a Entonces, decir, yo por eso, por una estantería que tengo por ahí a la espalda, tengo cuatro o cinco libros de Galeano porque me encanta, me lo descubrió un concejal de Izquierda Unida del Partido claro, Comunista de aquí de Oviedo y tal, y me pasó el primer libro y me dijo, toma, esto te va a gustar. Y yo, efectivamente me ha gustado. el Me estaba fútbol viniendo hace a de la cabeza sombra. Ah, que no quiero que se me vaya porque se me estaba viendo. Hay una frase del maestro Tavares que se recuerda a día de hoy y cuando se juntan varios periodistas de los que cubrimos aquella época, siempre sale, que era el niño que se quema con leche cuando ve una vaca llora. No sé si es un dicho así es un dicho argentino, ¿no? uruguayo, es un dicho uruguayo. Eso, perdón, uruguayo y tal. Pues Sí. ese se quedó, porque se quedó en la mente de todos y tal. A mí también me decía, no recuerdo cómo lo decía, y usted si fuera futbolista pagaría muchas multas, porque tenía la costumbre de llegar yo un poquito tarde, ¿no? Y Ah, es luego muy, muy estricto. hay, hay una cosa que nos ha dejado, pues a mí es serio, seguro que se acuerda de mí, mira, de todos los periodistas de Oviedo se acordará de mí por ser el que más tarde llegaba siempre. Y hay una cosa que nos dejó también, que es una frase que eso es, pues claro, nosotros cada vez que acaba de jugar hace bien poquito, el Oviedo y el Sporting se han enfrentado en segunda división, hemos empatado, jugábamos en la casa del Real Oviedo, el Carlos Tartiere, íbamos ganando, pero al final empató el Sporting, ¿vale? Yo creo que el maestro Tavares mayormente los derbis que tuvo con el Sporting los ganó, y especialmente uno que ganó con el Real Oviedo en el campo del Molinón, en Gijón. Y fue uno de aquellos partidos muy polémicos, ¿no? Claro, el Sporting, que siempre aquí siempre han sido los millonarios, le decía yo a mi Reyani, ¿no? Porque ellos siempre tienen un equipo maravilloso y hacen un fútbol fantástico y tal, y el Oviedo siempre no, ¿no? Bueno, pues después de criticarle toda la prensa local, y oiga, es que ustedes han hecho muy mal partido, ustedes no merecían ganar, ustedes no sé qué, ustedes no sé cuánto y tal, el maestro Tavares les hizo callar, Oscar Washington le dijo, che, los derbis no se juegan, se ganan. No sé si es exacta la cita, ¿no? Pero era esa filosofía de el Otra derbi no frase está para. uruguaya, los El partidos derbi no no se está para juegan, se jugarlo. ganan. Por Exacto, pues ejemplo, esa era, él lo aplicó ahí. cuando a principios del siglo XX, te voy a contar algo de periodismo que te va a gustar. A principios del siglo XX no existían las transmisiones radiales. Entonces, ataca Argentina, gol de Uruguay. Ataca Argentina, gol de Uruguay. Era así. Argentina atacando con todos los fenómenos, el que hacía el gol era Uruguay. Entonces, te voy a contar otra de Tavares que te va a gustar. Le ganó 23 clásicos seguidos a River Plate Eh, como director técnico de Boca. 23. Le ganó Oh, qué bueno. Nacional con 8 jugadores contra 11. Wow. Le ganó a Argentina en su propia casa la Copa América. Lo dejó afuera. Mm. Entonces, si hablamos de clásicos, habla con Tavares que de eso sabe. Y los No, partidos no, muy bien. Ahora tuvo muy aquí malos dejó la resultados impronta. en la eliminatoria, pero bueno, en estos últimos partidos que nos hemos comido dos goleadas contra Argentina y Brasil, pero no podés sacar de lado que Brasil tiene a Neymar, tiene a Gabriel Jesús, tiene unos fenómenos, son unos fenómenos. Los ves Aún, jugar y decís, es una cosa increíble. a- Y aún si así a Argentina mí me Messi, dejó, que pero hace lo me que dejó quiere Messi. preocupado. Me dejó preocupado la final de la Copa América. Ese Argentina-Brasil que yo fui. Mira, además este año lo vi con un doble interés, porque aquí en España lo emitió Ibai, Ibai Llanos en su canal de Twitch, con la Claro. ayuda de Piqué, que el que le había gestionado los derechos, el futbolista del Barça, ¿no? O que le había puesto el dinero. Y yo lo vi con un doble interés. Primero, porque, bueno, pues Brasil-Argentina o Argentina-Brasil, a alguien que le guste el fútbol, pues no puede no perdérselo, ¿no? Claro. Si lo tiene a mano razonablemente. Y la otra parte era ver esa nueva fórmula de comunicación, ver qué hacía este chico joven, Ibai, que está arrasando y que es capaz de generar un mundial de globos y que lo vean 600.000 Acá llegó personas, el ¿no? Mundial Dije, de Globos. bueno, y a Perú, que ha ganado Perú y que les ha felicitado el gobierno y la leche, es que es Sí. la leche el fenómeno mediático, ¿no? Pues yo fui a ver el partido por ahí, digo, bueno, por una parte quiero ver a Argentina-Brasil y por otra quiero ver el espectáculo que monta Ibai. Y me quedé decepcionado, Gustavo, con los dos.
con el espectáculo como te Ibai, porque al final me recordó a las transmisiones de televisión, digamos, de hace unos cuantos años, con menos medios, con más un plan local, y bueno, pues oye, bien, con personajes, con un buen narrador, que tal, pero sin poquito más. No, no, digo, se han gastado durante años las televisiones, por lo menos en España y en Europa, en grandes platós, grandes cámaras, grandes escenarios, tal, para hacer transmisiones, y ahora resulta que llega este chico y tiene 600.000 espectadores con nada prácticamente, ¿no? Con una mesa, unas sillas y casi en el salón de su casa, ¿no? Digo, bueno, pues me sorprende eso por una parte, y por otra me decepcionó el partido. No vi ni la Brasil rutilante que ha sido en Lo están algunos momentos, despertando. ni la Argentina capaz de sentenciar las cosas, muy, muy En ñoña. las, Bueno, clas- me sorprendió. en las clasificatorias despertaron. Yo Mm, le doy te digo mi análisis personal de lo que vi. Vi jugadores muy cansados, la pandemia hizo estragos, los hicieron jugar cada pocas horas en un país donde estaba totalmente contaminado de COVID, que no se podía haber mm, jugado nunca una Copa América. Digo esto, quizás voy a tener la mitad del periodismo en contra, pero digo lo que pienso, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, exacto. y me parece que Argentina se dedicó a pegar patadas y Brasil un Brasil muy timorato, muy no, 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 nada que ver. Una final de las peores que he visto, así como fue el mundial aquel que ganó Italia, que fue horrible, Mm. que erró el penal Baggio. Fija- Junto con ese partido, más o menos rayan a la misma altura. Una reflexión con la que me quedaba yo era que el Fideo había sido la estrella del partido, ¿no? Y sin embargo, en España, por ejemplo, es un futbolista que obvio, está haciendo sus cosas, creo que seguía en Italia, ¿no? Pero que se da como muy amortizado, como ya pasó por el Madrid hace años y Sí, tal, pues como que había caído mucho el nivel, ¿no? Digo, oye, si es que está siendo la estrella por encima de todos los demás que estén en el campo, ni Neymar, ni Messi, ni leches, ¿no? A ver, yo tengo y ganas de ver Uruguay otra tampoco vez al estuvo a la gran Messi, altura. ojalá. Mm, Uruguay no estuvo a la altura tampoco, con los mm, jugadores que tenemos como Suárez, Cavani, Bentancur, Valverde, que son unos fenómenos, tampoco mm, estuvo a la altura. Como que los tres grandes de América, que son Argentina, Brasil y Uruguay, este, mm, eh, no estuvieron a la altura. Uruguay y Argentina son los dos que más ganaron Copa América, están empatados con 15, y Brasil mm, viene en segundo lugar con 9 Copas América. Después, mm, los demás países han ganado, pero han ganado una vez cada 50 años, mm. o una vez cada 30 años gana una Copa América. Fíjate que Argentina no ganaba una Copa América desde el año 93. Mm. Y nosotros Bueno, habíamos, fijaros, y nosotros habíamos fi- ganado 3 Copas América en ese lapso. Entonces, fijaros lo que era Uruguay, España. España, hasta que Luis Aragonés no la cambia, España era la furia española que no ganaba nada desde los tiempos de Telmo Zarra y si me apuras casi de Isidro Lángara, ¿sabes? Delantero claro. del Real Oviedo allá por los años 30 o así. Entonces España no era... Y además habíamos perdido totalmente la moral como país. ¿Eh? Yo solo recuerdo... Mira, yo no pude vivir, evidentemente, las Eurocopas, o no me tocó vivir las Eurocopas o el Mundial de España donde se consiguieron los títulos, pero sí me precio de haber tenido la fortuna de estar el día que Luis Aragonés anunció que iba a cambiar el fútbol español y que para mí es el día que cambió el fútbol español o a partir del cual se consiguieron sus éxitos, la Eurocopa de Luis y luego el Mundial y Eurocopa, ¿no? Aquella concatenación. Hombre, había una cosa muy básica que era todo el tema de la masía del Fútbol Club Barcelona, del estilo de Guardiola, de aquel Barcelona del tiki-taka fabuloso que arrasó en España y que componía buena parte de esa selección, ¿no? Pero yo recuerdo un día que Coca-Cola, perdón si a los patrones de la emisora si hago publicidad que no No, debo, si pero es quiere que fue publicitar la, Coca-Cola aquí, nosotros con mucho gusto le vamos a pasar la publicidad. fue la marca que nos llevó, tengo que decirlo, ya Este lo he es un dicho, ya momento, no la repito. este es un momento refrescante como para que aparezca un auspicio de Coca-Cola en nuestro programa. Pues allí nos convocaron a periodistas de toda España, de diferentes emisoras de radio, de diferentes cadenas, de tal, porque Luis Aragonés iba a dar una rueda de prensa en la ciudad de Las Rozas de Madrid, ¿vale? Y allí estuvimos, allí llegamos, y fue el día que Luis levantó la vista y dijo: ya no somos la furia. Tenemos futbolistas bajitos que tocan muy bien la pelota, con lo cual ya no somos la furia y vamos a jugar a otra cosa. Fue el día que se cargó a Raúl, el mítico Raúl del Real Madrid, de la lista de la selección española, lo que os podéis imaginar lo que supuso, ¿no? En un país donde los dos grandes periódicos o los dos principales periódicos compiten a ver cuál es más del Madrid, porque tanto Marca como AS son preeminentemente o eminentemente o totalmente madridistas, y luego la prensa, digamos,
catalana, que hace el diario Sport, el Mundo Deportivo, que hacen referencia al Fútbol Club Barcelona, pues son más de un carácter autonómico, ¿no? El Barça tiene muchas más simpatías que esas de Cataluña, evidentemente, porque tiene simpatías por toda España y yo creo que por todo el mundo, evidentemente, pero su prensa no llega tanto, no llega en ese sentido, ¿no? Entonces, Luis anuncia que el gran ídolo de los madridistas no vuelve a ir a la selección, que se lo ha cargado. Imaginaros la que se montó y los palos que estuvo cosechando Luis Aragonés hasta, yo llegué a vivir también después consecuencia de eso y antes de que llegara la gran Eurocopa en la que triunfa, en esa fase clasificatoria en el Carlos Tartiere de Oviedo, no se hace una rueda de prensa por el enfado que tenía Luis por todos los palos injustos que le estaba dando la prensa y cancela una rueda de prensa, le abuchea al público incluso del Carlos Tartiere, que había sido su entrenador, fíjate, y gracias a aquello y gracias a lo que él inculcó en esa selección, gracias a lo que anunció aquel día que yo tuve la fortuna de estar presente y conectar con mi emisora para contarlo, cambió la historia del fútbol español. Llegó la Eurocopa, llegó el Mundial, llegó la otra Eurocopa y ahora pues hemos estado rozando ahí ahora este título de la UEFA Nations League que se ha jugado, ¿no? Entonces son cositas que, lo que hablábamos, ¿no? Tienes la oportunidad, oye, ahora mismo evidentemente esa rueda de prensa se daría en streaming, la vería todo el mundo a la vez y pues como mucho al periodista que tal le correspondería el honor, entre comillas, de ser el primero que pregunte en la sala de prensa o el segundo o el tercero, ¿no? Pero en aquel momento, cuando no teníamos todo el despliegue tecnológico que teníamos, yo recuerdo, si estaban ya los teléfonos móviles, salir corriendo y pedir que me dejaran entrar en Radio Asturias para contarlo, porque para Madrid ya había otros y para tal, ¿no? Pero decir, oye, que es que este hombre se acaba de cargar a Raúl y acaba de anunciar esto. Oye, también era difícil saber que 6 años después o unos años después eso nos llevaría a los títulos, ¿no? Pero a mí me pareció muy relevante y a día de hoy lo tengo como el día que cambió el fútbol español. Sí, sí. Fuera Génesis, Total. sí. Yo lo admiro muchísimo a Aragonés. La verdad que es uno de los técnicos que yo lo veía con esa pasión, pero además con ese don de gente, cuando hablaba, las cosas que decía, tan sabio en sus expresiones, ¿no? Que lo tengo como, bueno, Vicente del Bosque me encanta también, como es él, una persona que para haber ganado todo lo que ganó tiene una humildad bárbara. Muy Pero por es el más contrario, diplomático. más Vicente diplomático. es un gran Es, diplomático y tal. es Luis un no se callaba. madridista. Luis no se callaba. Yo recuerdo a Luis, bueno, algunas de las frases gloriosas que han quedado por ahí ahora rodando y Sí, tal, y que sí. muchos humoristas aquí en España, cuando se recuerda, se hacen imitaciones, se le cita, pues, pues tal, de cómo era, no me entra no me entra en el trasero, en el culo, no me entra en el culo el pelo de una gamba y tal, ¿no? De refería hacia que a mí ya no me la dan ustedes, a mí no me la cuelan, a mí ya no me entra eso, ¿no? Y Claro, hubo una frase también que fíjate que es difícil en un tipo tan grande, que ha ganado títulos como futbolista, que ha ganado todo un lo que ha ganado como fenómeno. entrenador y además Ujú. que ha tenido una vida tan complicada como la que tuvo Luis, que en determinados momentos fue su vida personal compleja, ¿no? Y tal, y decía, dijo una vez en el Carlos Tartiere, ante también que la gente le había pitado por el partido que había hecho el Real Oviedo, dijo, yo no critico nunca al público, porque del aficionado más tonto se puede aprender algo. Y a mí eso me pareció muy importante y sobre todo un punto de vista eso, muy humilde de un tipo que es que lo había visto todo en el fútbol. O sea, ¿qué aficionado al fútbol le puede enseñar algo a Luis Aragonés Pero un tipo o a Óscar Tavares o a uno de estos hombres? muy Mm. popular, muy querido por la gente, sea del cuadro que fuera, del equipo que fuera, nosotros somos cuadro de equipo, ¿no? Sea de la institución que fuera, es muy querido. Fíjate que Mm. lo queremos acá en Uruguay y lo extrañamos, lo que se da en España, ¿no? Entonces, así que bueno, Fíjate, en el Oviedo lo pasó mal en el Oviedo también, ¿eh? Pues estuvo ahí sí, cerquita sí. de bajar, igual que Oscar Washington. Yo es que nunca jamás olvidaré, nunca he pasado más miedo en un campo de fútbol con el inalámbrico a pie de campo, con el maestro Tavares allá a 15 metros escasos en el banquillo, con el Oviedo empatando en el campo de Las Palmas en una promoción para no descender a segunda, que era un campo muy vertical, era tipo, yo creo que la Bombonera es muy Como vertical, la por ejemplo, Bombonera, ahí ¿no? va, sí, sí, sí. Exacto. Y la gente de allí son canarias, los canarios, aquí se llama canarios a unos pájaros, no sé si ahí a los periquitos y tal, Sí, 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 eh, sí. y entonces el grito de guerra de aquella afición era pío, pío, tal cual, ¿eh? Imagínate 11.000, Qué 12.000, bueno, 13.000 qué personas original.
Pío, 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 y tal. Nos salvamos aquel año de bajar por un gol del negro Gamboa, argentino, y Ah, tal, y sí, nos sí, sí, sí. libramos de milagrito de bajar, ¿no? Pues Luis también estuvo, las pasó mal, aunque no llegó a jugar la promoción, y también el Oviedo de aquella época pues invertía poco en futbolistas y pagaba mal, y bueno, tuvo una serie de problemas. Y a Luis le costó salvar la categoría, pero hay una frase que dejó también con aquel acento suyo castizo madrileño que decía, yo no bajo ni con juveniles, tal cual. Y lo Qué grande, consiguió, qué que grande. Me quedaría ahora hablando de Aragonés porque es un ídolo para mí. Yo también soy entrenador de fútbol, hice el curso de entrenador. Y bueno, lo tengo entre. Yo considero que fue la génesis, como me lo estás diciendo ahora y me lo estás Mm, confirmando. Y me alegro de estar en la postura correcta, ¿no? Que fue la génesis del cambio de España, porque los méritos se los llevó Del Bosque después con el campeonato, mm. pero la génesis fue él. Y además también un Barça que andaba volando también y muchos jugadores. Esa Del combinación Bosque, perfecta que hizo fue increíble. a quien te diga lo de Del Bosque, solo dile eso. Del Bosque, por ser madridista y ser diplomático, nunca se hubiera cargado a Raúl. Y Raúl no era el tipo de delantero que necesitaba el reloj, perdón, la selección española en ese momento para jugar a lo que jugaban con Messi el resto de los que jugaban por detrás de él, ¿no? Iniesta, Xavi, no sé quién, no sé quién. Claro, No, evidentemente, Iniesta, estos estaban jugando con Messi y Messi no tenía nada que ver con Raúl. Raúl era un tipo delantero y ha sido fantástico, seguro, y sus goles le acreditan, ¿no? Pero el delantero que le hubiera venido bien a aquella selección de ser del Madrid hubiera sido Emilio Butragueño, que se movía qué mucho más grande. ratonero y tal, por Bueno, ejemplo, ¿no? nosotros consumimos mucho Real Madrid, Bueno, ahora Uruguay es todo hincha de Atlético de Madrid, obviamente. Hombre, obviamente. Claro, en este momento muchos uruguayos, pero también nos simpatiza el Cholo Simeone, que es muy identificado Mm, con parece no parece argentino, parece uruguayo. El Cholo es mm, muy, y además trabaja el profe Ortega con él, que es uruguayo. Entonces, mm. bueno, consumimos mucho. Nos levantamos muy tempranito cuando lo transmiten muy temprano el partido del Atlético para ver el Atlético, tanto como para ver a Nacional o a Peñarol. Y ya Mm, no queremos más al Barcelona. Le tomamos mm. un poco de bronca con esto de Kuman. No quiero hacer el chiringuito, pero estamos un poco enfadados con Kuman. Además, Kuman, para los que son hinchas de Nacional, perdió con Nacional la final de la Copa Intercontinental. Entonces, y ahora Lucho Suárez le hace un gol que también proviene de Nacional. Entonces, hacemos un poco de bromas con ese tipo de cosas, para poder divertir un poco a la audiencia, pero Kuman, en cualquier momento atiende el teléfono, que Suárez, le hizo el gesto, y bueno, acá Mm. fue un revuelo eso, te podés imaginar lo que amamos a Lucho y lo que queremos, bueno, es el ídolo de Uruguay, ¿no? El ídolo de Uruguay. Normal, normal. Dice que Dentro ya de está poquito, en su recta final, pero bueno, es el yo ídolo. creo que dentro de un poquito todo Uruguay tendrá como ídolo, si Dios nos sale bien, a Gastón Brugman, que es el uruguayo que tenemos. El Oviedo siempre ha tenido esa conexión, la Bueno, verdad, porque siempre Brugman, ha sí, lo habido, conozco, lo conozco, sí. hemos tenido, seguro que lo recordaréis por ahí, aunque yo creo que mucha parte de la carrera la hizo aquí en España, en el Oviedo, yo creo que estuvo en el Sabadell también, Ramón Ángel Hicks, paraguayo, Chapacú Sí. se le llamaba, ¿no? Y tal, bueno, el paraguayo, no en este caso Uruguay. Y Brugman de momento no le está dando, tenemos ahí algún problemilla con el entrenador, el Oviedo este año, que tenemos un entrenador un poco conservador, Cuco Ciganda, que fue famoso delantero también del Athletic Bilbao en la primera división española, y a Brugman no le acaba de dar mucha salida este año, pero el Rosarino está ahí esperando su oportunidad también para ver si aporta más, y estos días os puedo decir que no ha sido titular en el último partido, y mucha gente que he visto por ahí por redes sociales y tal, estaba reclamando más presencia para Brugman, para Montiel bueno, para Borja Bastón también, que es el delantero ahora Bueno, vamos a del tener que Oviedo. decirle a Paco Casal, que es el representante número uno acá de Uruguay, que le lleve ¡Ey, ey, Casal! algunos jugadores al Oviedo. Tenemos que llevarlo a Sigue primera. siendo, sigue siendo Paco Casal el representante más potente de Uruguay, porque ya lo No era solamente en esa época de la que estamos hablando, de Juanchi González, bueno, de sí, Mateo lo Corvo, sigue claro. siendo. Ahora está más vinculado a la comunicación. Es uno de los dueños de Gol TV, ¿no? Ándale. Gol TV, la cadena Gol TV que Mm, transmite desde Miami y desde Uruguay. Son los dos lugares mm, donde transmite. Y es dueño de Tenfield, que es la televisión local uruguaya de fútbol. Entonces te mm. transmite todos los partidos de fútbol. Te transmite, como decimos nosotros, te transmite hasta la bolita, para campeonatos de la bolita, eso que jugábamos a la bolita cuando éramos chicos. Bueno, te transmite todo él. Y es un empresario muy exitoso, pero sigue siendo representante de los grandes jugadores de Uruguay,
la gran Claro, es que mayoría, desde lo Reco, recuerdo porque todos los que han pasado por él han sido famosos, o sea, no hay ninguno que no haya mm, sido famoso. no, Entonces, no, tenemos que, lo si nos está recuerdo porque escuchando, era la referencia. si Mm. nos está escuchando alguien del grupo Casal, que por lo menos le lleve algún jugador al Oviedo, aunque sea préstamo, ¿no? Para que se pueda mostrar el chico, porque acá hay muchos buenos jugadores, y bueno, le damos el ascenso al Oviedo. ¿Qué te parece? Ojalá, pues sería fantástico, la Además, él verdad, no ojalá lo solamente pudiéramos representa a hacer. uruguayos, representa a argentinos, representa gente Mm. de toda Europa, no sé, digo, No, no, yo lo recuerdo, mira, es de esas cosas que me acabas de refrescar ahora, por lo que os decía, ¿no? Que ahora hace ya unos cuantos años que no hago información, que no hago radio esencialmente, aunque alguna cosita puntual sí, y que no sigo tampoco al Oviedo puntualmente, no estoy tan metido en el fútbol, ¿no? Al trabajar con otras cuestiones. Pero ahora, según estábamos hablando, claro, he recordado esa época de Juanchi González, de Mateo Corvo, etcétera, donde en la redacción uno de los grandes objetivos que teníamos era, oye, ¿cómo desde aquí, desde España, contactamos con la oficina de Casal? Claro, porque sí, sí, era la referencia porque era quien después gestionaba te aquellos paso, si transfers. querés, después te paso el contacto. No de Casal, pero Vale. sí de la oficina. Te lo dejo por WhatsApp, ¿está? Échamelo con carácter retroactivo a ver si le puedo dar uso. Acá hay gente que lo odia y hay gente que lo quiere. Yo soy de las personas que Mm, lo respeta. Ni mm, odio ni respeto. Respeto porque creo que en toda carrera tiene que haber respeto por todas las personas. No es mm. odio o amor. Así que bueno, te voy a hacer dos preguntas que me vienen a la mente ahora en este momento. Que bueno, pueden ser muy ilustrativas para el público uruguayo y para el público latinoamericano que nos está escuchando en este momento. Una, Mm. contame cómo es un clásico Gijón Oviedo. Oviedo Gijón. Eh, Como un Nacional Peñarol, como un Boca River. Ahí, mira, cito lo de antes. Echo de menos a Nacho Rayani para que os lo explicase más claramente con ese ejemplo de Boca River, ¿no? Por ejemplo, más próximo. Pero la misma pasión radical en ese sentido. No. ¿No se Mira, hablan las eh, familias como acá? ¿No se hablan eh, las familias por una semana de repente? Si pierde hace, uno, do- gana el otro. hace 2 años, fíjate, te voy a contar dos anécdotas extremas además y de cómo ha evolucionado todo, ¿no? Hace 2 años, con motivo del derby, el Sporting de Gijón sacó un vídeo promocional del partido y tal, ¿no? Muy ñoño, pero muy ñoño, ¿eh? O sea, porque era una parejita, era un chico del Sporting, una chica del Oviedo, o viceversa, no recuerdo cómo eran, que tenían una moto derby, ¿vale? El típico modelo de, no sé si en Uruguay llegasteis a conocer esa, Sí, esa sí, moto, sí, tipo sí, sí, sí. Vespa, bueno, pues la derby, ¿no? Entonces, era un vídeo muy bonito, muy entrañable de un novio con su camiseta del Sporting, una novia con su camiseta del Oviedo y que iban en su derby y tal, ¿no? Bueno, los palos que le cayeron desde los dos lados, desde el Sporting y desde el Oviedo, oye, eso no es un derby. Ese día, vale que no te vas a enfadar a lo mejor con tu novia por mucho tiempo, pero durante el partido y tal, y luego le vas a vacilar, le vas a pinchar con el resultado y tal. Quizás no llegamos a un extremo tan ese de no hablarse, ¿no? Me encantaría que me hables de los premios Príncipe de Asturias, que también Mm. has participado ahí, que es algo que acá llega muchísimo y le da mucha importancia. En ello, pues mira, en ello estoy esta semana, se van a entregar este próximo fin de semana, este próximo viernes, y yo no voy a poder estar el día de la entrega porque me tengo que ir a un campeonato importante de triatlón que tenemos en Madrid con la élite nacional, ¿no? Pero sí que estoy ayudando. Esta misma mañana, por ejemplo, he tenido la oportunidad de estar detrás de las cámaras en una parte de producción técnica, jugando con esto del Zoom y asistiendo a los periodistas para poder preguntar a Teresa Perales, que es la Premio Princesa de Asturias de los Deportes, la deportista paralímpica, y hemos tenido también a José Andrés, el famoso cocinero español José Andrés, afincado por ahí en Miami, en Florida, pero bueno, que está haciendo una labor impresionante en el mundo, ¿no? Es la excelencia de la excelencia, al final, ¿no? Digamos que la Fundación Princesa de Asturias se encarga de cuidar las cosas de manera que todo sea tan perfecto, que es tan empaquetado, tan bonito, que es normal que al final pues congregue a todas las personas de alta alcurnia que se suelen dar cita allí, ¿no? O de alto rango. Mira, me llama la atención, o no, me llama la atención, no, yo utilizaré el link de esta entrevista, algo por aquí por Asturias, porque
hay una politización sobre los premios Princesa de Asturias, ¿sabes? La gente de izquierdas en Asturias suele oponerse mucho a ellos, suele decir que, oye, que es un Claro. lujo, un ostento, un boato, una exhibición y tal, no sé qué. Y lo que se opone siempre, yo que también trabajé en el Ayuntamiento de Oviedo, que al final tienes que hacer un poquito esa defensa institucional también de la inversión que el municipio hace para que los premios sigan adelante, siempre decimos lo mismo, ¿no? Dice, oye, pero es que los premios son famosos mundialmente, o sea, que es que Oviedo está No, en el no. mapa del Sí, mundo sí, sí. este fin de semana. Y ese mensaje no cala. O sea, aquí los que se oponen a los premios siempre te dicen, bueno, sí, no, pues vamos a ser, bueno, seremos más famosos por la sidra que es el zumo, la bebida de manzana que se hace aquí en Asturias, que se escancia además, que se sirve de una manera muy Ah, peculiar, pero qué lanzadera desde rico. arriba. Hay que ir a Asturias para tomar esa sidra. Eso es una peculiaridad única. Entonces te dicen, no, no, tal, digo, pues me alegra que constatar que efectivamente desde Uruguay sabéis lo que son los premios Princesa y hay una cierta No, no, expectación, es ¿no? que Entonces, se transmite todo, es mm, tapa de informativo acá eso. Por ejemplo, pues es, en la parte, está entre los cinco, por ejemplo, si vamos a presentar un informativo de televisión, se entregaron los premios y ahí te dan toda mm, la información. Y algo que pues fue mira, yo, muy reconocido acá en Uruguay fue cuando el rey le entregó a Idia Villariño, una escritora uruguaya con cerca de 100 mm, años, mm, un premio. Acá nos emocionó muchísimo eso, mm. Eso porque es un acto muy, muy son emotivo. mimos, son mimos. Y luego es un acto muy internacional, ¿no? Asturias al final tiene una cosa y es que, insisto, 1 millón de habitantes, un territorio relativamente pequeñito dentro de lo que es España. Somos, por ejemplo, una de las poquitas comunidades autónomas o regiones que tiene una sola capital, digamos, ¿no? Aquí donde hay una comunidad grande, pues a lo mejor Castilla y León, por ejemplo, ¿no? Que es el centro de Claro. España, pues hay la capital Valladolid, la capital Segovia, la capital, pues me van a matar porque de geografía ahora mismo estoy fatal, pero bueno, hay 4. Asturias no, Asturias es 3 grandes ciudades, pero el máximo de esas ciudades en cuanto a habitantes es 300.000 habitantes que tiene más o menos Claro. Gijón. Entonces no somos demasiados, pero sin embargo, como ha habido un tema, ha habido muchos inmigrantes asturianos, se habla mucho de la diáspora de los gallegos, ¿no? Que se iban para allá, Ujú. para Bueno, acá Sudamérica y tenemos que una fundación de se tendría a Asturias, llamar, tenemos la claro. Casa de Asturias, tenemos la fundación de Asturias. Aquí en Pues ha Uruguay, habido casi tantos asturianos. Y luego hay otra cosa que nos gusta siempre presumir, y es que generalmente donde se han instalado asturianos se ha fundado lo que tú acabas de decir, la Casa de Asturias, bueno, el Club de las Asturias. gaitas, la música, esa tan linda, esa Mm, música tan espectacular que nos llama la atención a quienes, bueno, nosotros somos todos descendientes de españoles, la mayoría vinieron de Islas Canarias, pero muchos de Asturias, mm. bueno, desde siglos pasados, ¿no? Pero también a principios del siglo XX, muchos, y yo digo, gracias a que vinieron los españoles, hay una gran cultura de trabajo en nuestro país. Los españoles fundaron la compañía más importante de ómnibus que tenemos en Uruguay, Mm. los principales restaurantes. Hay una asociación que se llama Cambadu, que recoge todo lo que sean los bares, restaurantes, y son españoles, la mayoría o descendientes de españoles. Acá le decimos Fíjate la. gallegos a todos, pero en término cariñoso, ¿no? Como le decimos porteños a los argentinos, y no tiene nada que Somos, ver, claro. somos conscientes, ¿eh? Y tal, por eso Sí, no pero nos no, no, enfadamos, no. aunque Está fuera, cambiando fuera, eso. Está cambiando. fuera del ámbito sudamericano, si a un asturiano le llamas gallego, cuidado, eso nos ponemos como si a un uruguayo le llamas argentino, ¿eh? Y tal. Pero Claro. en vuestro caso sabemos la excepción Hay una por comunidad eso, ¿no? gallega muy importante también, pero asturianos Mm, hay muchos. Pese a que lo que me estás diciendo de la población, hay muchos. Y eso que te estoy diciendo de la Casa de Asturias, yo he ido a la Casa de Asturias, o sea, lo conozco. Así como está la mm. Casa de Portugal, así como está. Hay mucha presencia iberoamericana en Uruguay. Somos prácticamente lo mismo con una separación del océano Eh, Atlántico, pero Mira, a tenemos mí, muchas cosas en común. ya puestos, ya que emitimos también en Argentina por FM Revolución, vamos a decir alguna cosa revolucionaria, ¿no? También. Digo, porque a mí me ha producido mucha tristeza, y esto es meterme en camisa de 11 varas y en cosas que Sí, sí, no, porque es una expresión que no, española, no sé si ahí se utiliza, camisa de 11 varas es sí, me sí, estoy se metiendo en algo que utiliza. me queda grande, ¿no? Tal, vale. Sí, sí. Bueno, pues las declaraciones del Papa.
recientemente, ¿no? Y esa ola que parece, o por lo menos en algún momento aquí, a través de los medios de comunicación, se parece percibir como si hubiera una ola ahora para, digamos, pedir que España pida perdón por lo que en su momento hizo Hernán Cortés cuando viajó cruzó el océano y se encontró con los moradores de la tierra que allá había, ¿no? No sé, me parece una cosa tan absurda. Vivimos en un mundo donde todo se ha polarizado. España a nivel político, antes hablábamos de política, se ha polarizado mucho porque vivíamos en una situación donde parecía que la derecha y la izquierda se habían entendido en cierta medida para tener una convivencia normal después de un pasado sangriento y parece que ahora se han vuelto a agudizar esas diferencias porque algunos partidos políticos, tanto de un extremo como de otro, han querido hacer bandera porque, bueno, cuando polarizas, juntas a tu gente y haces masa, ¿no? Entonces parece que eso es lo que se ha buscado. Pero claro, eso también lleva a cabreos. Lo que me decías antes, mira, por ejemplo, yo en 49 años de vida y conscientemente seguidor del Real Oviedo, pues desde los 13, 14, yo nunca he dejado de tener un amigo sportinguista, nunca nos hemos enfadado con un Claro. amigo que fuera del Sporting. Hemos discutido y a lo mejor, oye, pues hoy me tienes hasta las narices y no me hables hasta mañana. Pero nunca nos hemos enfadado ni les he dejado de seguir en Twitter. Eh, Cuando el tema este de la pandemia y la situación que ya venía en España, sí he dejado de seguir a amigos y importantes que a alguno le veo, digo, no te sigo en Twitter porque no quiero leer lo que pones, porque me pone de mala leche, ¿no? Prefiero no leerte y Claro. te quiero igual, pero prefiero no leerte, ¿no? Entonces, esa polarización que, por ejemplo, hemos vivido aquí en España a nivel político, a mí me da la impresión de que en cierta medida se quiere trasladar a instancias superiores, pues eso, para que ahora Pedro Sánchez, que no es mi presidente favorito del gobierno español y tal, pero para que vaya a pedir perdón a México por la llegada de los españoles a México en su momento, ¿no? Me parece tan absurdo. El otro día reflexionaba también un columnista aquí famoso diciendo, bueno, pero entonces en México los aztecas tendrán que exigir que quien sea heredero hoy de los aztecas pida perdón por las atrocidades que hacían con los incas, ¿no? Por decirlo de pronto y Sí, malamente, sí. de mala manera cultural, ¿no? Porque no es así, ¿no? Pero que me parece absurdo, no sé, me parece que por momentos, Bueno, acá pasó algo igual que en algunas parecido. cosas, vamos hacia Sí, un sitio que parece todo formalito y formalmente correcto, y entonces no puedes decirle al del Sporting, anda pijotero, por decir una expresión que claro. aquí no significa nada, ¿no? Más que coña, ¿no? Y sin embargo, para otras cosas, pues tenemos que rasgarnos las vestiduras, retrotraernos a 7 siglos atrás y no sé, o sea, tú y yo hemos empatizado en 2 correos y en unas llamadas, ¿no? Y ojalá que estemos empatizando también con toda la gente que nos está escuchando y parece como si nos tuviéramos que mirar un poquito de través, ¿no? También, digo, porque también se agitan a veces banderas en contra de la gente que de otros países viene a España, etcétera. Entonces, bueno, no sé, me parece tan absurdo que por eso también, si volvemos a la esencia de lo que hablamos, la comunicación es la que lo arregla todo, y la que hace que uno pueda expresarse y pueda establecer empatía, ¿no? Con los Bueno, demás. me voy a poner en camisas de 12 varas en vez de 11 para poner y decirte que el Papa es un Papa peronista, y el peronismo acá en Uruguay y en Argentina, o sea, con la corriente peronista, lo que fue Perón, el argentino es peronista. No me digas si es de izquierda o derecha, pero es Mm, peronista. Antes que nada es argentino, popular y peronista, como lo dicen ellos. mm. Bueno, te lo digo más Eh, o menos, como He fuera leído sobre el formal, fenómeno. más o menos. Entonces, este papa recoge mucho la idiosincrasia peronista, de los descamisados, que decían así, yo me estoy remanando las manos en este momento, y por ejemplo he visto a algunos políticos uruguayos y argentinos, lo he visto yo en la comunicación, que venían todo con traje, pues sácate las cosas, remángate y sal al pueblo y sea un tribuno. Bueno, y Mm, este papa juega para la tribuna. mm. Eso es lo que pienso yo. Perdón para toda la gente que me está escuchando, porque yo soy creyente, creo en Dios, quizás estoy un poco desilusionado de la institución Iglesia Católica, Con sus pero no dejo, embajadores. no dejo de rezar, no dejo de creer en Dios, y bueno, y hay gente buena y mala en todos lados, y hay gente que piensa Mm, distinto, pero metiéndome, como dije, en camisa de 11 de 12 varas, tenemos un papá peronista y bueno, mm, populista, con muchas cosas que de repente rompen un poco con los esquemas. Yo no creo que sea necesario pedir perdón. También me meto en otras camisas de 13 varas acá, porque acá en América hay una reivindicación de que se tiene que pedir perdón por todo. Creo que hay que encontrar puntos de encuentro, buscar puntos de encuentro
y somos todo uno hoy en día, la comunicación es para todos la misma. Pida colaboración, no pida que nadie pida perdón. O Claro, sea, si tenemos dos estratos ahora nosotros, mismo, yo creo que, sobre todo, bueno, creo, y esto es mucho decir, porque evidentemente el contacto que tengo es la información y algún amigo que sí tenemos al otro lado del océano, ¿no? Pero tengo muy poquita información para decir esto que voy a decir. Aún así es una impresión y me tiro a la piscina, ¿no? Digo, evidentemente no es lo mismo el nivel de desarrollo, ni siquiera dentro de todos los estados del cono sur de América o de todo lo que está por debajo de México, ¿no? No se puede hacer una regla de tres. Yo he tenido un amigo y tengo un amigo que ha estado trabajando en Panamá durante mucho tiempo en una gran empresa de ingeniería y otro que ha estado en Nicaragua y me han contado realidades duras y complicadas que han vivido. Igual que también otras situaciones que en países que han podido visitar en el entorno pues eran diferentes o mejores, ¿no? Entonces yo creo que no se puede no es todo lo igualar mismo. nada. Pero Bueno, sí creo que, por ejemplo, sí hay una pequeña diferencia también entre los países más evolucionados ahora mismo a nivel económico de todo Sudamérica prácticamente. Yo sí veo una pequeña diferencia con los países europeos. Y es que los países europeos están un poquito más arriba, o parece que tienen un poquito más de poderío, aparecen más. Entonces, no me insten a día de hoy, por Dios, a que los de aquí pidan perdón, pero que el dinero siga estando igual, de repartido. O sea, quiero decir, si usted como ministro de la Santidad, y digo lo mismo que tú, al final no soy quien yo para meterme en cuestiones de su santidad, pero hombre, yo esperaría esa apelación de un líder mundial, social, ya no lo vamos a considerar por lo religioso, sino por lo bueno, meramente social, ¿no? Entonces haga usted una apelación diciendo, oiga, los de Europa o los de España, repartan ustedes mejor el dinero o intenten hacer negocios, no vayan ustedes, porque a día de hoy, si tú pides que se pida perdón y el presidente va y dice, estimados mexicanos, disculpad, perdonad a España, pero luego las empresas siguen haciendo malas prácticas para que el dinero de México se lo puedan traer para España o para Suiza, porque aquí el dinero tampoco te creas que lo que se saca de otros sitios por las multinacionales españolas no se ve tampoco mucho en España, ¿eh? Aparece más claro, por países, repúblicas y paraísos fiscales, ¿no? Entonces, no sé, me parece claro. una apelación un poquito hipócrita en ese sentido, ¿no? Y tal. Pero, oye, vamos a generar unión entre los pueblos y que eso sea progreso para todos y que podamos avanzar. No vamos a generar pequeños gestos de tal. Oye, es como si el árbitro ha sido penalti, le ha pegado un patadón que le ha roto la pierna. Y dice, anda, chico, vete, pídele perdón y seguimos jugando. No, pues tendrás que ser sancionado con tarjeta roja, ¿no? Pues oye, a lo mejor también hay que pedir esa dureza. Digo, oiga, señor Bergoglio, mojese usted y denuncie a quien esté haciendo mal las cosas ahora y señálele, pero no nos quedemos en brindis al sol, porque de brindis al sol al final no, yo creo que los pueblos no viven y sobre todo los ciudadanos y las ciudadanas no comemos de brindis al sol. Claro. Bueno, te invito a hacer un pequeño ping-pong para cerrar el programa. ¿Qué te parece? Ping-pong le Ándele. llamamos a preguntas. Yo te nombro una personalidad que se me venga a la mente ahora de todo lo que hemos hablado, que no tiene, capaz que te voy a sorprender con alguna, y que la idea, ¿no? La idea es sorprenderte y vos me das un concepto de esa figura que te voy a nombrar. ¿Te parece bien? Ándele, Bueno, encantado. bueno, No soy vamos yo a, de los más rápidos en eso, ¿eh? Alguna que pero hemos intentado te voy a tal, arrancar con algo que a vos te pero me gusta. tiro. Porque acá no es muy conocido si se practica, pero triatlón. Triatlón, pues un deporte que te conquista y lo voy a intentar resumir en un titular. Yo siempre digo lo mismo. En una maratón de 20 kilómetros te pueden pasar un montón de cosas como corredor. Bueno, pues un triatlón es eso por tres, porque te pueden pasar, no, miento, por cinco. Te pueden pasar cosas en el agua, te pueden pasar cosas cuando te cambias del agua a la bici, te pueden pasar cosas en la bici y tal. Los triatletas para mí tienen un mérito terrible de cabeza, aparte de la preparación física, porque es un deporte imprevisible, dificilísimo y para mí admirable, la verdad. Hablando de lo político, Angela Merkel. Mm. La Porque ahora troika. se va. Sí, Lo primero que me viene a la mente es la troika, ¿no? El decir aquí en Europa formamos parte de ese mercado común europeo que nunca ha quedado muy claro. Sí, se gestionó una moneda, todos tenemos la misma moneda, el euro, pero no sabemos cómo se reparte. Y lo último que ha quedado, por mi parte, asociado en la mente de Angela Merkel ha sido la troika. Unos señores que iban a intervenir desde Alemania la economía de los países y a vigilarte que no gastases más, que gastases menos. Y entonces, ¿quién vigila al vigilante? Es lo que me viene a la mente con lo de Angela Merkel, ¿no? Oye, desde la administración de Angela Merkel se ha controlado a Grecia, se ha controlado a España, se ha controlado a Italia, se ha controlado a Francia, pero ¿quién controla a Alemania? Lo que hace Alemania. está muy bueno, muy bueno. Yo pienso exactamente lo mismo. Bueno, siguiendo con el deporte,
Bueno, voy a nombrarte un jugador que para mí fue de los que más me gustó. Emilio Butragueño. Los 5 goles a Dinamarca o 4 fueron goles a Dinamarca, ¿no? En la época, me explico, ese partido, a Dinamarca no, a Bélgica, yo creo, fue un partido que España, es que ahora me pierdo ya porque tengo memoria, voy mal, pero fue un partido que España se jugaba mucho y goleó con 4 goles, yo creo, o 3 goles del Buitre y fue un partido muy famoso. Eso y aunque no sea de él, pero como es de la época, me viene a la mente, si me dices butragueño y aunque el protagonista de la jugada sea Mitchell, me viene a la mente el colombiano Valderrama. Fíjate, y todo esto es porque yo en esa época de butragueño yo era más tendente al Barça, yo tiraba más para el Barça, entonces butragueño era Claro. como del otro equipo y no le miraba yo con buenos ojos, pero sí recuerdo ese momento porque fue súper impactante para todos los aficionados al fútbol cuando lo de Mitchell le tocó allí sus partes bajas a Valderrama en un córner, que era partido donde yo creo que estaría butragueño, y sobre todo eso, Sí. aquel momento de los goles que le metió el Buitre yo insisto, yo creo que fue Bélgica, un partido para la historia del fútbol español, de cuando siempre nos quedábamos en octavos o en cuartos de final, ¿no? Y tal, pero como teníamos al Buitre parecía que podíamos y aquel día pareció que podíamos, pero al final tampoco pudimos. Una genérica. El básquet español, el baloncesto español. Eh, Bueno, Gasol, lo primero que me viene a la mente es Gasol, Sí. porque es el que ha hecho cambiar todo el concepto, ¿no? Hombre, miento, no fue el primero que hizo cambiar todo el concepto. Yo recuerdo cuando Fernando Martín, malogrado en un accidente de tráfico, se fue a los Portland Trail Blazers en la época en la que el baloncesto español no era prácticamente nada, ¿no? Y después de aquello, pues ya vinieron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, donde sí se consiguió un buen resultado. Y baloncesto también, si me permites un apunte personal, es mi hermano, porque yo soy un gran aficionado al fútbol y mi hermano ha sido siempre un gran aficionado al baloncesto y siempre hemos tenido muchas polémicas por la parte mía de periodista, él es informático, y decía, no, es que la culpa de que el básquet no tenga más difusión, que no vaya más gente, es por culpa vuestra, los periodistas, que no habláis lo suficientemente de ello. Y yo siempre le he dicho lo mismo, digo, ¿tú te crees que el dueño de los periódicos del AS y del Marca es tonto? Si el baloncesto fuera capaz de tirar a más en España, los periódicos abrirían con baloncesto. Y en su época lo hicieron y vieron que no daba rentabilidad. Entonces todo eso me viene hablando de básquet. ¿Quién fue el mejor en los deportes del motor? Ay, ay, mira, tengo una foto ahí arriba donde tengo una cara de niño terrible que estoy entrevistando a Carlos Sainz. Ah, Y luego tengo, bueno, no lo tengo porque fue un desgraciado accidente, pero lo seguía las transmisiones. yo tenía una contraportada del diario AS, cuando yo escribía en el diario AS había una edición regional y cuando Fernando Alonso no era todavía el Fernando Alonso de la Fórmula 1, sino que estaba Ah, empezando, yo le hice una contraportada, una entrevista, donde titulamos algo como que siempre llevo la Santina es la Virgen de Covadonga, que es la patrona de Asturias, no sé si os sonará, y tal, bueno, pues es una Virgen muy peculiar, ¿no? Aquí decimos que ella es pequeñina, pequeñita y galana, muy elegante, ¿no? Representa un poco a todos los asturianos en cierta medida, sean creyentes o no. Al final es un símbolo de Covadonga, el lugar donde empieza la Reconquista y Pelayo, un rey asturiano, empieza a echar a los musulmanes fuera de España en el siglo Catabún, ¿no? Bueno, pues todo eso representa la Santina, ¿vale? Y aquella entrevista, pues Fernando contaba, fíjate qué detalle tonto, que siempre llevaba a todas las carreras un colgante con esa virgen que le había regalado su abuela, ¿no? Entre otras cositas por afición, por vocación, porque los rallies han sido una parte también importante de mi actividad periodística, me ha gustado mucho seguirlos, Super Carlos Sainz. Pero luego Fernando Alonso, cuando yo tenía poca edad, antes de trabajar, o bueno, miento, él tenía poca edad, yo ya estaba en los medios, tenía un amigo que me decía, tengo un primo que va a ser campeón del mundo de Fórmula 1, se llama Fernando Alonso, y yo tengo por ahí fotos de Fernando en los cars aquí de pequeñito, va a ser campeón del mundo de Fórmula 1, y yo, estás loco, hombre, y fue campeón del mundo de Fórmula 1. Entonces, claro, si me un pides del genio. motor, ya te digo, Sí. por lo personal tengo que decir Carlos Sainz por esa tal, pero por lo otro, Fernando levantó un país y hizo que la Fórmula 1 se conociera en España. O sea, que es que a partir de ahí hay poco más que decir, ¿no? Acá te hago una pregunta y me definís con una palabra cada una de estas tres competiciones, a ver qué te parece. Como soy un Tour poco de... rollista, es complicado, lo define con una palabra, pero Ahí va, pero, no, pero digo una palabra, puede ser una expresión, ¿no? Tour de France, Giro de Italia y la Vuelta de España, en la parte de ciclismo, que son lo que más consumimos nosotros aquí en América, junto con algún otro campeonato más.
Yo te diría, el tour, el ciclismo. O sea, para mí pones tour, pones igual a ciclismo y es que es la prueba referente. O sea, para mí el tour son los Juegos Olímpicos del ciclismo, aunque los Juegos Olímpicos haya ciclismo, ¿vale? Claro. Porque es otra cosa. Una carrera de un día es otra cosa diferente a una carrera de 3 etapas, ¿no? Entonces, el tour es lo más grande. Mm, la vuelta te voy a decir resurrección. Acabo de estar, lo veíais en el Congreso de Comunicación con Javier Guillén, con su director general, y lo hablábamos, ¿no? La vuelta tuvo una gran época y luego se había quedado como muy por detrás del Giro. Había ido como desapareciendo. Incluso en España prácticamente se consumía más audiovisualmente el Giro de Italia e informativamente el Giro de Italia que la vuelta. Y ha resucitado a través de un buen trabajo de marketing, de comunicación, han hecho una cosa muy bonita que yo decía al Congreso el otro día y te elevo a todos los oyentes, ¿no? Han cogido a grandes ciclistas españoles y les han hecho embajadores de la carrera y les han dicho, oye, venga, diseñame una etapa, ¿no? Y ha buscado etapas diferentes para enganchar al público. Entonces, yo creo que es la gran resurrección. Y el Giro, yo diría que se está descolgando. Para mi gusto, el Giro se está descolgando, porque yo creo que nunca veo que ninguna de las dos pueda estar al gran nivel del Tour por todo lo que representa, por la cantidad de libros que hay sobre el Tour, etcétera, etcétera. Y el Giro será siempre una carrera mítica. Yo creo que la Vuelta, en esta línea en la que está, pues será una carrera importante también, pero para mí se está descolgando un poquito en estos últimos años en cuanto a presencia mediática y funcionamiento de lo que es el Tour y de lo que es la Vuelta. Aquí sí te pongo en un compromiso durísimo. ¿Maradona o Pelé? Maradona, Maradona, Maradona. O sea, quiero decir, yo soy más brazuca, como he contado antes en el momento de la entrevista, creo. Yo tiendo más a Brasil. Romario ha sido mi jugador fantástico todos los tiempos. Yo nunca he visto hacer a nadie nada y tuve la oportunidad de verlo en directo con el Fútbol Club Barcelona jugando contra el Real Oviedo. Nunca he visto a nadie como Romario y tiendo más a que me guste el fútbol brasileño. Pero Maradona es trascendente. O sea, para nadie de mi edad entiendo que pueda decir otro futbolista que no sea Maradona. Lothar Matthaus era maravilloso, ha habido futbolistas maravillosos, pero Maradona es único. O sea, es que ni siquiera Messi, por toda la otra dimensión de Maradona, va a poder ser nunca, desde mi punto de vista, más grande como fenómeno mundial que Maradona. Hace poco tuve la oportunidad con la pandemia bueno, pues por desgracia tuvimos mucho tiempo para leer y pude leer el libro del Diego, que no lo había leído todavía, ¿no? Y tal. Y fue profundizar un poquito en lo que vivimos. Claro, es que lo que cuenta es de mi época. Si yo hubiera vivido la época de Pelé, a lo mejor te diría Pelé, Claro. pero claro, alguien que ha vivido no en primera persona, pero sí, pues lo que hablábamos, ¿no? Todo el ascenso, el declive, la gloria, el retorno de Diego Maradona, alguien que ha visto en directo me refiero por televisión, ¿no? Meter el gol de la mano de Dios no puede decir otra cosa, eso solo lo puede hacer Maradona y solo podía movilizar Maradona y solo la vida de Maradona la podía haber tenido Maradona y estoy contigo en lo que decías, al final oiga, que este señor fuera de su vida tuvo algún comportamiento no ejemplar, tuvo evidentemente malas decisiones, bueno, pues eso, el que lo niegue, pues es que le falta un tornillo, ¿no? Pero, ¿por qué pasó todo eso? Cuando lees su circunstancia y si en aquel momento podías escuchar a algún periodista como Roberto Gómez que sí habló claro de cosas tal o que le conocían desde dentro, claro, es que toda esa presión, todo lo que hubo a su alrededor, todo lo que ha representado, pero es que nadie va a ver, yo creo, con esas ganas de ganar y con lo que refleja el libro, ¿no? De decir, oye, yo voy a salir porque soy el Diego, ¿no? Y tal. Entonces, Diego, es que no hay El Diego color. de la gente, Pelé como el de Diego de la pie, gente. pero el Diego de la gente, las canciones, o sea, tiene que haberlas seguro, y en Brasil habrá muchas canciones a Pelé, pero yo conozco 3 o 4 de Diego Maradona y no conozco ninguna de Pelé, y encima es que las bailo y tal, y lo que te digo, Claro, aquello, cuando vino a Sevilla, todo lo que cuenta en el libro, cuando vino a Sevilla, yo recuerdo haberlo visto pegado al transistor, ¿no? Y luego tener la oportunidad de verle jugando en el campo contra el Real Oviedo y de que le hiciera un marcaje fantástico, yo creo que Luis Manuel, un central además de estos de casa, One Man Club y tal, bueno, entonces, es que no hay nada más maravilloso que eso en ese sentido. Maradona, sin duda, la pregunta. vos sabés que Maradona amaba mucho Uruguay, ¿no? Nosotros lo Mm. sentimos como uno más de nosotros. Los rioplatenses nos peleamos entre nosotros, acá como una especie de rivalidad, pero cuando salimos afuera, somos como hermanos, ¿viste? Nos hacemos muy amigos. Y yo tengo, la verdad que tengo una amistad muy grande con todo el pueblo argentino y un agradecimiento que un país tan gigante del continente americano nos haya recibido y nos escuche y prenda la radio, encienda como digo yo, arranca la noche
y se enciende la radio, porque la Mm. radio de noche es para escucharla y para reflexionar, y esta entrevista que va de noche, pero también va de día la repetición, pero que va de noche, la gente lo está escuchando y eso es la radio, la magia, ¿no? Mira, Este, me venía a la mente ahora algo que hablábamos antes, ¿no? Esa diferencia que decía yo sutil entre futbolista y jugador. Bueno, pues desde ese punto de vista te digo, yo creo que puede haber futbolistas varios, y seguro que a lo largo de la historia futura lo sabrá, puede haber futbolistas que sean incluso mejores que Diego Maradona. Yo creo que últimamente ya incluso se ha dicho, oye, que es que técnicamente era maravilloso, pero tampoco era la maravilla técnica que es Messi. Yo creo que Messi técnicamente es infinitamente mejor que Maradona, y Neymar seguramente lo sea, pero como canchero, como ganador, como líder, no puede haber otro que no sea Diego en el campo, ¿no? Como jugador. Futbolistas a lo mejor hay mejores, pero yo creo que como jugador, el paradigma del jugador que yo quiero en mi equipo es Diego Maradona, evidentemente dotado con el talento que tuvo, ¿no? A poder ser, pero si no, con que esté dotado con su carácter, si me apuras para lo bueno y para lo malo, te lo compro. Últimamente, cuando falleció, yo empecé a ver cosas que se decían en Twitter y tal, ¿no? Y gente como eso, de, pero ¿qué es que idolatráis a un no sé qué y tal? Pero, oiga, usted sabe lo que supuso este hombre, usted sabe lo que es que Nápoles, lo que se convirtió en Nápoles y tal, ¿no? O sea, que un pueblo se sienta detrás de un jugador bueno, pues porque le ha llevado a límites que no sospechaba y le ha levantado la moral, lo que hablábamos antes. Al final, cuando Maradona metía un gol, levantaba la moral de Nápoles, ¿no? Entonces, o levantaba la moral de Argentina. Messi todavía no lo ha conseguido, levantar la moral de Argentina y poner en pie a eso, a todo el cono sur. Si no os jugaba Argentina-Uruguay, estoy seguro que el gol de Diego ponía en pie a todo Uruguay, ¿no? Y a sí, sí, toda sí, Sudamérica por definición, si no juega contra Brasil, y a todos sí. los parias del mundo, ¿no? Digamos que al final, como hay tan poquitos millonarios, como el dinero está tan repartido, los pobres somos más, así que es lógico que seamos legión, y Maradona ha sido nuestro dios en el fútbol para mi generación. Bueno, la última de fútbol y después te hace otra que tiene que ver con el mundo del espectáculo que a mí me apasiona también. Y vos que sos Mm. un gran animador, me vas a contar alguna pregunta que te voy a hacer. Este, te has vivido la gran dicotomía de hoy en día que se pelean para vender y el marketing Cristiano-Messi. Vos que los tuviste a los dos en España y que de repente pudiste observarlo, no digo cuál es mejor, porque capaz que te estoy... pero, ¿quién te impresionó más? ¿Quién te impresionó más? ¿O qué podés rescatar de ellos? Que sos contemporáneo los dos y los Mm. pudiste ver a los dos, ¿no? Yo para mí es que son muy diferentes. Entonces yo creo que son dos jugadores de un enorme nivel, pero yo a Ronaldo siempre le he visto más como delantero, como goleador. O sea, yo a Ronaldo siempre le he visto más, y a ver, y es que creo que es lo que más ha hecho siempre, es un finalizador, pues un Sí, poco que sí, hablábamos sí. antes de Ronaldo, ¿no? El Ronaldo el gordo. Dámela de tres cuartas, de tres cuartas para delante de la cancha, dámela que yo defino y soy capaz de resolver. ¿Cuál es la diferencia? Que salvo en alguna acción muy aislada, que Cristiano arrancase de muy atrás y un carrerón o una acción, una transición de estas muy rápida, él no genera jugada. Cristiano nunca ha sido un gran generador de jugada, él es rematador y finalizador. Claro, Messi es que lo hace todo. Messi es capaz de hacerse la de Maradona, entre comillas, técnicamente, ¿no? De Claro. cogerla en la frontal del área, o la de Pelé, que también Pelé la tuvo, aunque esa se fue al palo, ¿no? O se fue un poquito fuera. Pero Messi es un generador de juego. Entonces, yo para mí es más completo Messi, porque ha tenido una cifra de goles pues a la altura de Cristiano, más o menos, y es capaz de hacer muchas más cosas, es capaz de combinar mucho más. Y luego el talante. Luego el talante. Yo a mí Cristiano, la verdad, siempre me ha parecido un poco demasiado soberbio, y esa soberbia, por ejemplo, nunca la he visto en Messi, ¿no? Y entonces eso para mí también condiciona un poquito. Obviamente, pues oye, ojalá los dos hubieran jugado en mi equipo, y ojalá, fíjate, yo no pienso que algún día a lo mejor todavía podemos verles juntos, a pesar de esa rivalidad, pues Ah, qué algún bueno jeque de estaría, ¿no? estos Qué bueno, ¿no? los pueda juntar, aunque ya no den lo Algún mismo, jeque de ¿no? estos que tiene mucha plata que quiera comprar, el del Newcastle ahora que de repente anda con mucho dinero y que quiere comprar al mejor equipo del mundo, bueno, vos es que Messi es rosarino y Mm, Rosario, que es una provincia muy grande donde están los grandes músicos y han salido grandes jugadores, es muy parecido a Uruguay, es muy parecido mm, a Uruguay. Entonces nosotros los uruguayos nos identificamos mucho con Messi por la humildad, por la manera de ser, más que con el porteño, que es el que vive en Buenos Aires, que es un poco más arrogante. Pero son
terribles personas, todo. Es como que la apariencia es así, pero cuando vos les rascas un poquito son familiares, son personas con Mm. unos valores increíbles. Entonces, como que no hay que dejarse llevar por la primera impresión, ¿no? Entonces, pero Messi sí nos identifica a todos los Claro, latinoamericanos, a todos los es como latinoamericanos. más, es como más humilde, ¿no? Y luego también el hecho de ser el sucesor de Maradona, pues también representa mucho, aunque fuera Eh, por ese cetro de decir, oye, claro, el 10, etcétera, ¿no? claro. Pero es que Cristiano, es muy complicado que Cristiano, si no juega en tu equipo o no tienes empatía por el Madrid o por el Manchester, muy complicado que te caiga bien ese tipo. Messi le ves meter un gol, lo celebra modestamente con sus compañeros, se pira y tal, pero es que Cristiano cada gol era un desafío al mundo, ¿no? Y tal. Entonces yo creo que es muy difícil empatizar con él, a menos que sea de tu equipo. Claro, si es de tu equipo lo defiendes a muerte porque este tío es el que me da los títulos y me da los goles, pero Vos si sabés, no... este fenómeno de Ibai, ¿no? Acá se da con algunos periodistas uruguayos que le lograron entrar a Messi y vimos a Messi en programas uruguayos que quizás en España no se haya podido dar, tomando mate, jugando al pool, jugando a las cartas con Suárez, porque claro, Suárez genera eso de mucha empatía con la gente, muy simpático. Parece Hay muy gente que buen lo quiere tipo, ¿sabes? por la mordida, ¿no? Pero digo, él es así, ¿no? Bueno, entonces es muy amigo de Messi. Entonces, un periodista uruguayo se metió en la intimidad de la relación amistad-Messi. También te voy a mandar el link para que lo veas. Y vas a ver un Messi totalmente distinto al que nos venden muchas veces las grandes cadenas televisivas, ¿no? Y ahí aprecié mucho más a Messi. Cuando vi al Messi humano, al Messi terrenal, porque Messi es un extraterrestre, digamos, un extraterrestre que viene a la Tierra y que juega al fútbol como Maradona, que era como un dios que se convirtió en persona y que por eso los argentinos lo aman tanto. Bueno, vi a ese Messi terrenal cuando lo vi, esa entrevista, ese que no quería perder ni siquiera jugando al truco, que es un juego de cartas muy Conozco, importante. conozco. Sí, bueno, lo empecé a querer un poco más. Así que bueno, compartimos la admiración. Este, Sobre todo simpatizar con ellos, ¿no? Es que al final claro, tú ves a Messi y no tienes la impresión de estar viendo al multimegamillonario tal, sino un tío normal, ¿no? Que luego evidentemente tiene plata para retorcer y para todas, varias generaciones de su familia seguramente, ¿no? Pero no te causa ese impacto que el otro le ves y dices, es el típico rico que entra mirándote por encima de los hombros y tal, que luego seguramente en la corta, y yo lo escucho muchas veces, que Cristiano tendrá unos valores fantásticos, será un chaval magnífico también, ¿no? Pero esa impresión que proyecta es totalmente contraria. Entonces, claro, es tan avasallador, o a lo mejor será que los feos le tenemos envidia porque es muy guapo, no lo sé, pero todo bueno, puede ser. debemos emprender la retirada como hacen las grandes murgas, en España y acá en Uruguay, en Cádiz, sobre todo, el carnaval de Cádiz que es muy lindo. Este, em, Y la penúltima, como decimos nosotros, porque queda abierto un diálogo para futuro, para poder seguir en contacto, ya sea vía comunicación, streaming, lo que sea. La penúltima, como decimos nosotros, no la última. Yo te veo un gran animador. ¿Quién fue tu maestro en la parte de animación? Porque nosotros consumimos mucho de los programas españoles de televisión, desde, yo qué sé, desde Emilio Aragón, que fue un grande. Bueno, tenemos el que conduce el hormiguero, no me acuerdo, se me fue el nombre ahora. Pablo Motos es... Bueno, ahora Caigo, que fue mucho tiempo un programa muy de entretenimiento muy lindo. El Chiringuito también, que se ve mucho por plataformas. Pero vos tenés más el estilo de moderador clásico, pero también muy popular, que le llega mucho a la gente más humilde también, ¿no? Eso es lo que yo veo. ¿Quién fue tu inspirador en la parte de animación, de comunicación? Además, fuera del deporte, ¿no? Fuera del deporte. pues, pues, Nombrá pues, algunos, ¿no? sí, sí, pero está intentando pensar eh, y no encuentro porque, o sea, no encuentro, quiero decir, yo creo que soy un poco el producto en ese sentido de multitud de referentes y sobre todo desde muy atrás, ¿no? Y aquí te mezclaría las dos cosas de radio deportiva, de radio fórmula, de la música, eh,
Estoy pensando en eso, ¿no? En llegar a la radio, por ejemplo, pues eso, porque pues, siguiendo ese estilo de José María García tan dinámico, pero luego en todo el equipo de José María García, pues había grandes narradores. A mí una de las cosas que más me encanta narrar es el ciclismo. Y luego me he dado cuenta que traslado mucho eso del ciclismo a cuando hago carreras en el físico como speaker con el público, ¿no? Y tal, porque la épica del ciclismo no la tiene nada. Allá está a 5 kilómetros para tocar la gloria del cielo, donde las nubes se juntan con la tierra. Eso que era muy No, de Javier Ares, impresionante. narrador de Sí, Javier sí. Ares, narrador de José María García, ¿no? Y tal, o Roberto Gómez, un poquito por ahí. Luego, tú antes citabas a grandes narradores, yo dije Héctor del Mar, citábamos también a otros maestros de Uruguay y tal. Yo creo que eso algo nos ha llegado y ese ritmo, a mí el ritmo de la narración argentina, uruguaya, que aquí en España no lo tiene mucha gente, me ha llegado mucho y tal. Luego, claro, muchas horas de carrusel deportivo, al tener carrusel deportivo tiene una gran red, entonces 20, 40 partidos, siempre aprendes algo de alguno de los compañeros, aunque entrásemos solo para cantar los goles, ¿no? Así que ahí es yo creo que es muy variado, que tengo muchas influencias de toda esa parte de la radio deportiva, por supuesto de mis jefes, de eso, y mi compañero maestro Luciano García en Radio Asturias, que era bueno, capaz de narrar fenomenal, además una de las personas que más él me enseñó una cosa muy importante en la radio, ¿sabes? Que es bueno, una desgracia personal, falleció su esposa y tenía que hacer el programa de Nochevieja. Y en Nochevieja todo es alegría, ¿no? Y tal. Entonces él fue capaz de hacer ese programa de Nochevieja llorando cada vez que cortaba para poner una canción y siendo, bueno, pues la persona que era siempre extrovertido, un genial locutor en el contacto con la gente y tal también, ¿no? Como decíamos de aquella época, como encantaba, pues como los payasos, ¿no? El payaso puede estar triste, pero la sonrisa dibujada en su cara tiene que ser de alegría, porque si no, ¿dónde vas con un payaso triste? Pues los locutores somos un poco así. Pase lo que pase, tú tienes que transmitir energía por la radio. Entonces, esa parte también muy, muy importante, ¿no? De referencia. Y luego, pues, maestros como Joaquín Luqui, como Mariscal Romero, de la parte del rock and roll, de la música del rock and roll, de las radiofórmulas y tal, o el propio José Antonio Avellán de aquella época, muchos, muchos. Yo creo que consumí mucha tele y mucha radio y me ha gustado siempre mucho leer de jovencito y entonces tengo un panorama ahí muy, muy mezclado y aparte me gusta lo que hago y me gusta hablar con la gente. Fíjate que a veces me lo dicen con las chicas o tal, dicen, oye, pues tú serás un fenómeno y tal. Digo, no, no, yo me enrollo fenomenal con un micro y tal. Y voy a por quien sea con un micro para entrevistarle, para saludarle, para meterle en dinámica. Pero sin embargo, sin el micro soy más tímido en ese sentido. Claro. Me cuesta, Como que nos me cuesta transformamos en más. sabuesos con el micro. Sí, y en la función que toca, ¿no? Ahora toca informar y entonces estás informando. Yo no hay cosa que más odie que a los malos periodistas, con algunos he tenido disgustos, incluso se lo dije, porque a algunos se lo dije, cuando el Oviedo pasó por aquella mala época en la que bajó de categoría, que hay una gran parte que no hemos contado y que algunos seguramente por ahí sabrán, que es que el municipio, su propia ciudad, el ayuntamiento, los políticos querían cargarse al club. Entonces se dividió todo y estábamos cuatro locos que en la prensa considerábamos que había que defender el corazón de la gente y que mientras el Real Oviedo estuviese allí iba a tener sus 30.000 y 50.000 seguidores y otros que decían que no, que eso era una cosa de quitar y que al final lo importante era la ciudad. Entonces quitabas aquel equipo de allí, ponías otro equipo de la ciudad, le vestías igual, que lo vistieron igual, le cambiabas el nombre para que sonase igual y entonces la gente, los que éramos, tú como has sido toda la vida de Nacional, pues oye, Nacional desaparece, lo quitamos de ahí, cogemos otro equipo del barrio, le ponemos la ropa de Nacional, lo llamamos no sé qué Nacional y entonces tú eres de Nacional. Pues eso, que yo sepa, eso en el mundo del fútbol no funciona así, ¿no? Entonces ahí hubo una batalla crudísima que se libró desde los medios de comunicación y había otro equipo que crecía en paralelo, que alimentaban para que sustituyese al Real Oviedo, que no tenía aficionados, no tenía, porque era un equipo de barrio, tenía pocos aficionados y encima al manipularlo, pues los aficionados del equipo de barrio se habían ido. Y entonces había un campo donde jugaban y en ese campo donde jugaban no iba nadie. Sin embargo, había un periodista que en un periódico, bueno, periodista es mucho decirle, que escribía todos los días en su crónica lleno habitual en San Lázaro, que era el estadio donde jugaba. Y un día se lo dije, digo, tío, cuando tú estás haciendo eso, estás perjudicándome a mí, porque estás perjudicando a la profesión, porque yo me puedo equivocar, puedo dar una información, me han engañado, me he equivocado, o no la he contrastado lo suficiente y tal, pero tú estás mintiendo a sabiendas, y la gente no es tonta, porque pasa por delante de ese campo y ve que no hay nadie, y al día siguiente ve que un periodista miente en el diario de más tirada regional. Entonces tú estás afectando a la profesión, nos estás haciendo daño a todos, porque cualquiera que me oiga a mí ya va a pensar, oye, pues a saber si es verdad lo que cuenta
este, ¿no? Entonces, para mí ese es el peor daño que se puede hacer a la profesión periodística y por eso hay que defenderla también con tanta pasión cuando se da la oportunidad, ¿no? Pero dentro de eso tenemos tantas cosas que se pueden hacer que hay días que están para preguntar, ser inquisitivos, buscar lo que el otro día se decía en el Congreso también. ¿Qué es noticia? ¿Qué es ser periodista? Pues tener ambición por contar lo que alguien quiere que no cuentes y tal. Hay días para eso y hay días para la tertulia distendida, como hemos tenido hoy, recordando Claro. cositas. Hay días para esa entrevista que os decía yo, intimista, por ejemplo, que tuvimos con Oscar Washington, donde pues eso, él nos hablaba de su infancia o de su casita en Punta del Este y comparaba con los paisajes de Uruguay con los paisajes de Asturias, ¿no? Y hay días pues que estás pues eso, para animar, para calentar a la gente. Yo a mí eso me encanta porque siempre digo una cosa también, esta nueva faceta que hago ahora de speaker, ¿no? Que ya llevo haciendo unos años, digo, oye, hablar por la radio está muy bien, la radio nocturna, lo que decías antes, Gustavo, a mí me encanta la radio nocturna porque me parece un momento en el que conectas con el oyente totalmente, ¿no? Pero también digo otra cosa, digo, hay pocas cosas más bonitas que un sábado por la mañana levantarte tempranito, en pantalón corto, camiseta corta, poner la música que te gusta y ver deporte en directo mientras además estás haciendo esa doble función de contarle al público lo que está pasando en el deporte y tal, y dar ánimos a los deportistas y relatar sus cositas y mantener al público enganchado, sobre todo con el triatlón, que es un deporte peculiar, porque al final no es un partido de fútbol que tú siempre tienes a la vista lo que está ocurriendo. Aquí en algún momento la natación se te va de la vista, o el ciclismo pues se te ha ido de la vista y el público se queda ahí esperando a que vuelvan a pasar o a que vuelvan a transición. Entonces hay que ir contándoles cositas y jugando con ellos y haciéndoles bailar, porque también la vida es diversión, ¿no? Entonces, esa parte muy bonita, yo creo que ahí he tenido referentes un poquito de todo, ya te digo. Vos sabés que te voy a conectar con la Federación Uruguaya de Triatlón para que Mm, para que puedan tener un contacto directo, porque la verdad que les va a gustar muchísimo todo lo que haces. Y me comprometo públicamente aquí, en los micrófonos de Mufallá Radio Online, de FM Revolución y todas las radios que nos retransmiten, a transmitir triatlón. Pues espera que te voy a tirar una que a ver si la Mirá, liamos para el 6 y el 7 de noviembre. sí, Estoy buscando aquí, porque tengo abierto el ordenador, estoy buscando la lista de países que van a estar aquí, muy cerquita de aquí donde yo me encuentro ahora mismo, en ese pueblo que os decía antes que sí, se llama Perdones, el plural de perdón, está Avilés, ¿no? Que es la tercera ciudad en sí. población de Asturias. Y en Avilés, el próximo 6 y 7 de noviembre, se va a disputar el Campeonato del Mundo de Duatlón, de la disciplina que es correr, bicicleta y correr, ¿vale? En los tres Qué segmentos. bárbaro. Es un campeonato que se iba a celebrar en Almere, en los Países Bajos, pero como no es de los más rentables económicamente, la ciudad de Almere, por ahí por el norte de Europa, son así, ¿sabes? Son muy listos ellos. Entonces dijeron, no, eso yo no lo organizo. Y entonces había una situación en la que los mejores duatletas del mundo, hay un español que es una referencia en eso, que es Emilio Martín de Huelva, no tenían este año. O sea, la Federación Internacional no tenía una solución para ello porque no había una previsión y entonces no tenían una solución. Y Avilés, que es una sede que ya albergó el Mundial en 2016, con la Federación Española, que está muy bien conectada, porque bueno, Marisol Casado es la española, es la presidenta de la Federación Internacional de Triatlón, ¿no? Pues se ha traído para acá el Mundial, se ha recuperado, tal, y tenemos 1.100 deportistas de 37 países y efectivamente tenemos uruguayos, no sé cuántos van a ser, si muchos o pocos, ¿no? Pero ayer todavía hacíamos la nota de prensa que va a haber 300 atletas de Inglaterra y luego también dos contingentes importantes de Estados Unidos y México, pero también desde Argentina, desde Uruguay, desde bastantes países por ahí vamos a tener participación. Así que yo me ofrezco aquí de corresponsal del Mundial del Duatlón para Mufa Hager Radio Online y para quien Lo haga después falta nos y invitamos. especialmente para ti, Gustavo, para contaros después de ese Mundial. Ya me quedo yo con Genial. alguna referencia, ya cojo algún total, alguno de los uruguayos que hayan estado en competición, por ejemplo. Genial, genial, genial. Y estamos a la orden por si querés alguna información acá de Uruguay, ya sea de Nacional, Peñarol. Se viene un Uruguay-Argentina dentro de poquito y voy a Mm, estar en el estadio oh, transmitiendo qué bueno. seguramente emociones de ese partido. No sé si excederé a los jugadores, pero sí a la gente, al público, a la hinchada, a la afición. Y si quieres algún informe para allí, para España, estamos a la orden también
desde aquí, Estaremos en desde... contacto porque a mí esto me parece fascinante, lo que nos han permitido las tecnologías. Mira, a Nacho Rayani, que antes hablaba de él, cuando él trabajaba conmigo aquí, poco más sabía que los móviles y empezaba a desarrollarse Internet, ¿no? Cuando él se fue para Argentina, sí que tuvimos en una de las Eurocopas, en la del, yo creo que de 2016 fue Eurocopa, bueno, me pierdo que se falta con las fechas, pero en una de las últimas Eurocopas yo tuve la oportunidad de hacer un programa aquí que era también lo que hacen ahora o como consumen ahora los chavales, ¿no? Que no ven, están viendo a Ibai Llanos o a un Mm. famoso streamer comentarlo, pero no están viendo el partido. Bueno, pues todo está inventado al final y no lo han inventado eso los streamers, eso ya se hacía en su momento, lo comentó el otro día Felipe del Campo en el Congreso de Comunicación a través de canales de televisión y yo en una emisora de TDT tuve la oportunidad de hacer esa Eurocopa donde hacíamos todos los días un resumen en plan tertulia con varios compañeros, con entrenadores, con periodistas, con futbolistas, de lo que había pasado y luego los partidos de España de aquella Eurocopa los transmitíamos así, con una cámara enfocándonos a nosotros o tres cámaras, nosotros viendo una pantalla que el espectador no veía, pero nosotros allí íbamos comentando el partido y medio narrando el partido, ¿no? Entonces, yo estos días, después del Congreso de Comunicación también, me ha dado mucho aquel el decir, oye, si tenemos ahí la tecnología y la podemos usar, ¿porque no la usamos para hacer proyectos bonitos que unan, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que unan pueblos, que unan gentes, que unan Mm. maneras de ver las cosas y tal? En aquel programa que os citaba de la Eurocopa, como ya existía Internet, pudimos contactar con mi amigo Nacho Ferrellani, que ya estaba en Buenos Aires, y que volviese a saludar a la audiencia asturiana, ¿no? Y desde el otro día vengo yo pensando que conociendo además y como nos conocen los periodistas en todos los continentes, especialmente de nuestra lengua, ¿no? De habla castellano, de habla hispana, y que tenemos ahí Twitch y que tenemos las redes sociales y que se pueden hacer tantas cosas tan bonitas que no somos a lo mejor tan jovencitos como muchos de los youtubers para saber hacer muchas cosas, pero claro, que a mí me parece, que a un tío de 50 años como yo, le parece fascinante que hoy le estén entrevistando a través de internet todavía y que me vayan a escuchar en Uruguay y en Argentina, ¿no? Y Y las tenemos un posibilidades que nos da la fenómeno vida. en nuestro programa que va los días jueves, que es Moncho Play, que es un chico que lo sigue mucha gente, un Ibai Mm. uruguayo, digamos, ¿no? Y que vos es con la frescura que cuenta las historias, cuenta lindas historias y muy bien contadas. No Entonces hay lo traje, otra. obvio que lo traje conmigo, me lo traje conmigo para el programa porque, y tenemos un público adolescente que nos está escuchando, increíble, nunca pensé que iba a pasar eso, y bueno, es la Fíjate, comunicación, es el fenómeno de la comunicación, ¿no? hay otro empeñito que tengo yo también, porque la comunicación a nosotros nos maravilla, pero luego, no solo en Uruguay, pero aquí en España está súper mal pagada. O sea, todo el mundo habla Sí, de comunicación, pero cuando hay dinero se lo dan a los del marketing. Lo comenté el otro día sí, en el Congreso. Luego, cuando el sí. dinero se ha acabado, los del marketing se van y entonces aparecen, con perdón, los amigos del marketing y las amigas del marketing. Pero entonces hay, oye, no hay dinero, oye, que venga el de comunicación y que a ver cómo nos resuelve esto, a ver qué contamos, a ver qué tal, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, pues eso. Pues pasa lo mismo muchas veces con los speakers. Aquí hay sitios o hay directores de carreras que creen en el Sport Presentation, porque todo esto que os he contado que hago yo va acompañado, por ejemplo, en los triatlones tenemos 4 músicas específicas antes de iniciar la carrera. Una que fija la atención del público porque va a empezar la carrera, otra que es Piratas del Caribe, con la que acompañamos la presentación de los deportistas, luego hay un silencio y suena un latido de corazón, pum, 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 Qué lo bárbaro, bajamos, qué te da la impresionante. salida, hay otro tema muy potente tipo ACDC que tal, bueno, pues el Sport Presentation, ¿no? Lo que se viene a denominar todo eso que ahora envuelve, que yo a mí me gusta mucho trabajarlo en cuanto a los ambientes sonoros, ¿no? La competición que vamos a hacer este próximo fin de semana en Madrid, por ejemplo, es la segunda vez que la vamos a hacer, tiene unas eliminaciones, al término de cada segmento se quedan eliminados los 5 últimos y llevamos la música de Tiburón para que cuando ya hayan pasado los 20 primeros, chan, 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 ¿no? Y la pantallita en rojo del semáforo de qué tal. Bueno, pues Qué esas cositas me impresionante. gustan. Me Pero encanta. no todo pero no todo el mundo lo valora. Al final muchas veces también pues hacen carreras sin más y, oye, ¿para qué te vas a gastar en megafonías si ya el corredor ya ha pagado, ya le da un dorsal, que corra? Hay gente que cree en ello y como tenemos varios compañeros que trabajamos en ello y tal, yo siempre lo he dicho, digo, tenemos que buscar la manera un día de conectarnos desde diferentes eventos y además pues eso, con los amigos que estáis al otro lado del charco nos da opción también de hacer algo súper multi internacional, de conectarnos con periodistas en acción. Quiero decir, tú estás narrando un partido de tal, pues conectar y por lo menos que te veamos en la ventanita, ¿no? Hay que ver cómo se organiza esa historia, ese carrusel. Pero a mí me gustaría
mucho un día a hacer eso, decir, oye, vamos a hacer un carrusel, pero no de los eventos en sí, sino de la gente que estamos trabajando en la comunicación en los eventos para algo. Yo creo que sería súper bonito. Así que Bueno, con todo esto y con las nuevas amistades que estamos haciendo, lo vamos a organizar y conectarnos y hacer algo, aunque sea vía las redes hoy en día que están tan hay que intentar populares. hay que intentar tener a Ibai para ver si llegamos a los 600 millones de espectadores, pero si no, bueno, haremos lo que Pero podamos. si te tengo a vos que sos terrible presentador. Así que bueno, te tenemos como presentador a vos y uno de cada país de Latinoamérica y vamos arriba y como decimos acá, vamos arriba. En vez de vamos, le sacamos la S, vamos arriba. Vamos Hay arriba, que... como una arenga, digamos, antes de comenzar cada cosa. Como le digo a los chicos cuando vamos a empezar el programa, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Esa tensión para que entren con toda la energía a conducir el programa. Bueno, un gusto Tenemos mucha enorme. fe, hay que confirmarlo todavía, pero tenemos mucha fe que el próximo año se repita, a vida cuenta del éxito que ha tenido el Sí, Congreso de sí, sí. Comunicación. Y evidentemente, como os podréis imaginar, pues uno de nuestros objetivos es poder contar con Ibai, que este año el sector más moderno estaba representado por otros compañeros, pero con toda la que se ha montado, pues nuestro objetivo es tener a Ibai. Y Claro. el otro día lo comentaba yo con parte de la organización diciendo, oye, si este año hemos conseguido tener, que insisto, aparte de llegar a las 1.700 inscripciones, es que los niveles de conexión, la gente que habéis estado ahí el otro día, no es solo tú, Gustavo, el otro día me escribía Beatriz, creo recordar que era desde Paraguay, nos escribía a través de la página de Facebook, diciendo, me levanto a las 3 de la mañana para ver el congreso desde las 9 que comienza y tal, porque me dejaron ustedes Sí, sí, alucinada el día anterior, ¿no? Entonces, todo ese impacto que ha tenido, hablábamos estos días de que hay que maximizarlo por ahí por la juventud, ¿no? Entonces, una aspiración que tenemos para el próximo año es repetir un poquito lo que hemos hecho este año a nivel de entrada por el Zoom para la participación directa y a través de la emisión por YouTube, pero ampliarlo, por ejemplo, a una retransmisión en streaming por Twitch, que tenga unas claro, características de Twitch. Me quedo con esa referencia que dices de tu streamer, del chico que me citabas ahora, porque claro. queremos darle ese carácter internacional. O sea, quiero decir, si hemos sido capaces de interesar este año a periodistas como tú, como Beatriz, de varios países o de unos cuantos países de Sudamérica, vamos a ver si conseguimos. Y hemos visto que los niños de la universidad o los chicos de la universidad y las chicas de la Universidad Española que estaban allí también lo veían positivo. Digo, vamos a ver si podemos ampliar también ese foco y generar, pues no sé si a través de universidades o a través de los movimientos juveniles, eso, una concentración sin par, digamos, donde volvamos a hablar de comunicación con el mismo respeto que yo creo que se hizo el otro día, aunque el Congreso se ha hecho viral por un titular que no lo parece, ¿no? Pero bueno, eso ya son las cosas de la modernidad y de los virales, ¿no? Pero yo creo que sería fantástico que el año que viene tengamos el mismo puente que hemos tenido este año. Otra cosa que yo quiero hacer, y se lo he comentado a los jefes, es incorporar periodistas del otro lado, porque tenemos la posibilidad por Zoom y ya hemos hecho congresos mixtos, entonces no solo tener una audiencia de Zoom, sino poder hacer mesas redondas donde esté el director de marca, el director de AS, el director de Clarín y el director de Globo, ¿no? Entonces yo creo que ahí conseguiríamos, y si a nivel juvenil conseguimos hacer lo mismo, yo creo que ahí tendríamos un impacto también muy espectacular y sobre todo, más que el impacto, que no es lo que buscamos era que el Congreso fuera útil y la gente sintiera que no había perdido su tiempo con las 8 horas y pico de emisión no, 8 no, 16 horas y pico de emisión me parece que ha tenido el Congreso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos mucha expectativa y la verdad, es un placer para mí estar con vosotros, ya ves que ha sido un placer estar todo este rato hablando con vosotros y con toda vuestra audiencia, pero yo creo que estos puentes que hemos tendido tienen que servirnos también para que el año que viene el Congreso sea mucho más internacional, por lo menos de los que nos movemos en las mismas claves del habla hispana y que tengamos esa presencia de Sudamérica no solo representada en el auditorio virtual, sino también en las mesas, aunque sea de manera virtual. Yo creo que esa parte creo que la conseguiré, otras no, pero esa parte yo creo que la tengo bien encaminada. Bueno, y llegó el momento de vender esta entrevista. Y te voy a pedir un favor, a ver si te animás, creo que sí, te vas a animar, para que lo podamos poner en la promo de las dos radios, tanto de Argentina como en Uruguay, presentándote y diciendo, bueno, el próximo miércoles o la próxima semana, como tú quieras, voy a estar con todos ustedes en Los de Afuera No Son de Palo por Mufa Jagger Radio Online y por FM Revolución. ¿Te parece bien? Así esto Deja lo apunt ponemos, lo promocionamos a cada rato en la radio y que la gente te pueda escuchar, y que sepa que vas a estar acá con nosotros y lo ponemos en Mu- la tanda de promo de la radio. ¿Qué te parece? Mufa Mufa, Jagger, me cuesta un montón decirlo, ¿eh? Mufa Jagger, ¿no? porque dice Mufa que, Jagger Radio que Online. Mick Jagger
era Mufa. Cada vez que iba a sus partidos de fútbol, Ah, perdía. sí. Entonces la radio, con tono de humor, hizo Mufa Jagger, radioonline.com, somos rock y fútbol. Entonces nosotros somos los mufines, supuestamente, Y, ¿no? Los y es periodistas que trabajamos ahí somos los mufines. FM Revolución, ¿no? En FM Argentina. Revolución de Argentina. Vale. Vale, vale, vamos a ello. A ver cómo Pero quedaría. sin pie, me lo tengo que grabar yo solo, ¿no? No me das tu pie, tengo que entrar yo ya a saco. No, si quieres te hago un pie. ¿Te hago un pie? ¿O lo Venga, grafo? hazme un pie y luego te suelto otra yo, a ver cuál Ahí queda va. mejor y así tenemos dos para elegir. Dame un pie. Amigas y amigos, ¿saben quién va a estar con nosotros la próxima semana? Dejamos que se presente él solo. Pues querido Gustavo, es un placer para mí pensar que voy a estar en los de afuera, no son de palo, desde España, desde Asturias, desde Europa, queremos estar con toda la audiencia de Mufa Jagger Radio Online y de FM Revolución. Espérenme, ¿eh? Esta semana o la próxima, o cuando diga Gustavo, Gustavo, ¿cuándo quieres que esté? Yo, cuando quieras, me abro las puertas, me abres la radio y ahí estoy con vosotros. Los de afuera no son de palo. Espero que ustedes piensen que no soy de palo después de pasar por el programa. Muchas gracias. Un fenómeno de la comunicación, un hombre que tiene, como decimos todos, nosotros acá, toda la carpeta y todas las mañas del comunicador, sabe todo y por estar en el lugar, por estar con el micrófono, por estar con la libretita y con el papelito anotando como estoy yo acá, realmente por todo lo que he aprendido en este congreso espectacular del UX, realmente impresionante y además he conocido una gran persona. Y te prometo que te voy a mandar este material que te dije y además alguna información sobre, por ejemplo, Uruguay, Argentina y sobre Nacional Peñarol que se vienen también ahora. Capaz que Este, os interesa, como dicen ustedes, saber un poquito sobre el fútbol sudamericano y sobre este clásico mundial que es uno de los más antiguos del mundo. Así que imagínate, estamos hablando de 1890 y pico que está este clásico. Así que bueno, les mandaré un modesto informe y obviamente vamos a tener el duatlón, el triatlón, vamos a estar en contacto con todo eso en breve y estamos en contacto. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un saludo para todo España, que hay gente, es el tercer país donde más nos escuchan vía streaming. Sí, bueno, Estamos, no me extraña porque de verdad, yo para mí es un gran descubrimiento y ya te he contado que a raíz de la previa ya está escuchando un poquito la emisora, sobre todo la parte musical y evidentemente es mi música, con lo cual estoy encantado con el rock and roll que ponéis, pero luego es que me parece que el programa, con lo que me has contado, Gustavo, y lo que he podido ir viendo en cuanto a la variedad de temas, en función de incluso de estilos dentro radiofónicos, de hoy entrevista, mañana hacemos otro tipo de producto, me parece entretenidísimo y de verdad, yo, mira, muchas veces hay mucho egocentrismo y con esto ya concluyo porque yo creo que te estoy haciendo ya hoy un programa extensísimo. Estamos dos haciendo, programas tenemos. tendremos muertos a los oyentes y tal, ¿no? Que no les apasione la comunicación como a nosotros o el fútbol, ¿no? Pero el otro día comentaban alguna cosa de estas en el Congreso, ¿no? En la comunicación por parte de los grandes directores de eso, de lo que supone el fenómeno de comunicación en sí. Entonces yo creo que hemos conseguido algo muy fenomenal, valga la redundancia, ¿no? Que es establecer sinergias y poder, si hemos entretenido a la gente durante todo este rato, porque vive la comunicación como la vivimos nosotros, desde luego yo creo que hemos conseguido algo fantástico. Y otra cosa, los periodistas, eso afortunadamente está cambiando, pero lo decía Vicente Jiménez, antes como éramos los reyes, como decidíamos de qué iba a hablar la gente en el bar, porque nosotros hablábamos en nuestra tertulia, en nuestro programa, y ellos luego hablaban en el bar de las cosas, ¿no? Y ahora se ha dado la vuelta, lo que hemos hablado. Nos dicen por redes de qué quieren que les hablemos y en cierta medida, pues intentamos aportar lo que podemos sobre esas cuestiones. Yo creo que eso es un factor muy importante y eso ha hecho que los periodistas seamos más humildes, ¿no? Antes había mucho gallo, que decimos aquí, mucho presumido, que tal. Yo creo que ahora somos más humildes y para mí es un placer haber compartido estos minutos de radio con vosotros porque puede haber gente que piense, y a mí me pasaba, cuando yo estaba empezando en esto de la comunicación, en alguna radio casi alegal, que hacíamos nuestros pequeños programitas de jóvenes y tal, pero muy currados también, muy trabajados, alguno de los que tenía un micrófono de la cadena SER o de la COPE te miraban como diciendo,
¿A dónde vas? Yo empecé, eran los entrenamientos del Real Oviedo y estaba la SER, estaba la COPE y yo iba con mi pequeño magnetofón a grabar para Radio Oscura, que era una emisora de barrio. Imagínate que estaba todo el aparato emisor y el estudio metido en lo que había sido el baño de una parroquia y pertenecía a una asociación juvenil. Desde allí nos dejaban hacer radio y hablar de deportes, ¿no? Y tal. Y entonces, cuando los periodistas así famosos y tal, que yo admiraba, me miraban así como de lado, yo pues a veces me sentía un poquito pequeño y a veces pasa y a veces puede dar la sensación que periodistas que no tenemos o se piensan que no tenemos las grandes audiencias que tenemos y tal, que nos podemos sentir a veces pequeños también y desde luego yo creo que todos tenemos unos valores y hay personas en la radio que tengan una persona oyéndoles o 500.000 personas o 50 millones que tienen un talento impresionante. Yo me ha encantado estar con vosotros porque además me ha encantado toda esta temática y cómo conduces el tema, Gustavo. Así que es lo que tengo que decir también, que me encanta Bueno, y para que los que no, todos los piropos que me habéis echado, que me has echado personalmente, yo en toda esta experiencia que estoy teniendo con Mufa Hager Radio Online y con FM Revolución contigo, me parece que podrías repetirlos y tirártelos como reveses del tenis, porque eres un muchas comunicador gracias. también fantástico, excepcional y una persona, insisto, también tremendamente paciente si has sido capaz de aguantarte todo el congreso, como me consta que fuiste porque estuviste allí conmigo presente en el Sí, ordenador. desde las 4 de la mañana me conectaba y seguía todo. Bueno, para los que no están viendo en YouTube o en Twitch, vamos a hacer un gesto muy español, que hacen así cuando hacen la reverencia a los grandes maestros de la comunicación, que es las manos hacia arriba y hacia abajo. Y para los que nos están escuchando en radio, gracias maestro por estar con nosotros, aprendimos muchísimo y creo que la audiencia va a salir mucho más enriquecida luego de este contacto. Muchas gracias por Pues estar con nosotros y seguiremos en contacto. un placer, esperamos que les hayamos informado un poquito y sobre todo que les hayamos entretenido y exactamente no me cabe duda que seguiremos en contacto, porque si a ti se te olvida, ya me encargaré yo de hacer saltar este puente aéreo No, por digital favor. para que hagamos más cositas. Bueno, amigas, amigos, nos despedimos de los de afuera no son de palo, pero ustedes saben que nos escuchan en cualquier momento. Gracias, que pasen muy bien y que tengan una muy buena semana. Gracias.